Toda la información parlamentaria la tenés acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, la actualidad legislativa, como hacemos todos los días, un buen resumen del día. Es más, hacemos resumen del día y ya vamos haciendo el resumen del año, ¿no? Porque con cada uno de los diputados con quienes vayamos charlando en el día de hoy, en este programa, vamos a hacer este balance 2020 en relación a la tarea aquí en la Cámara de Diputados. Así que me parece un dato interesante. Hola, Jazmín. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, muy Fernando? Bien, muy bien, acá estamos. Digo, bueno, un año con un buen balance positivo, ¿no? Sí, claro, Sí. mucha actividad. Sí. Me parece que lo que permitió también, sacando esas discusiones políticas fuertes respecto al sistema remoto, la implementación sí, del sistema sí. remoto, que eso 1 de septiembre motivó- fue. ¿Te Sí, acordás? y antes habían ya previo. empezado algunos tironeos entre oficialismo y oposición. La virtualidad permitió esa convocatoria rápida y esa convocatoria masiva en las comisiones a los funcionarios del Poder Ejecutivo. O sea, vos decís, un buen trabajo especialistas, en ¿no? comisión, las sesiones, una vez que se normalizó totalmente. el protocolo, decís, ¿no? Totalmente. Ujú. Y producto de la virtualidad. Sí, sí, claro, claro. Eso permite que haya... Algunos dicen que permitió más actividad incluso, ¿no? Sí, porque siempre los diputados tenían que viajar el fin de semana a sus Claro, casas, a claro. sus provincias, entonces ya el viernes y el lunes, por el tema de vuelos, era muy difícil que hubiera actividad. Porque claro, para cada comisión tenían que venir, estar presencialmente. Ahora, con la virtualidad, un viernes, hemos sesionado viernes que jamás se Claro, sesionaban viernes, tanto en diputados como en el Senado. Sí, sí, sí. Bueno, es parte de este balance 2020 en relación a las actividades. Y ahora tenemos el tema paso sí, paso no. A ver si hay tiempo o no, un poco lo hablábamos ayer, ¿no, Jazmín? Si hay tiempo para poder modificar. ¿Qué crees vos, Fer? ¿Hay tiempo? A ver, me parece que en los plazos de aquí a fin de año no. No, Ese era un pero- debate que habrá que ver recién para febrero respecto a cómo avanzan estos proyectos y estas iniciativas. Me parece que hoy la preocupación del gobierno y del oficialismo en la Cámara de Diputados es ver qué pasa con la movilidad jubilatoria. Si están los números el otro para tema. avanzar, para aprobar, me Vos parece decís que las eso es más pasos no, urgente. las pasos no. Me No parece están. que no, hoy no. Está bien. Está el tema instalado, me parece que hay un fuerte debate también interno en el frente de todos, dentro y fuera del Congreso, pero no como para tratarlo Y ya. atentos a lo que ocurra en el Senado también, ¿no? Sí, por supuesto. Atento a lo eso. que ocurra en el Senado, que esta semana va a tener una Y ahora semana apareció clave. el tema del expresidente Menem internado. Sí, bueno, ahí es Dice, ahí quedás en un interesante. empate. No, pero y es tiene que interesante ahí sentar. lo que pasó porque la hija del senador Sí. Menem, Zulemita, es militante pro vida, con lo cual garantizó que su papá va a votar celeste claro. porque como también es tan virtual, incluso desde... ¿Puede votar desde los arcos? Vamos Puede a ver. votar como qué votó fue. Blanca Osuna Ah, no sabía el eso, proyecto ¿en de serio? aborto que lo votó desde una clínica de Paraná que está afectada por el Pero COVID-19. si estás consciente. Sí, por No, supuesto. claro. Obvio, sí, no, sí, claro. Por supuesto, pero No, digo porque estuvo esto... en terapia intensiva Claro. un tiempo, viste, va mejor. Si no estás consciente, No. Por ¿qué te ponen la supuesto. mano? ¿Cómo se- No, porque de Claro. todas maneras hay un chequeo de la cara, además, pero del RENAPER, digamos, Claro, para Claro. lograrse. de identidad no es tan sencillo. Ah. Pero digo no sabía esto esto porque que se se podía especuló hacer. cuando lo internaron, se especuló Sí. con que era parte de una maniobra para lograr más no, votos y bueno. que era parte. Entonces Zulemita contrarrestó diciendo está que bien. su padre Hoy, va a ¿no? ser Hoy un salió temprano a voto hablar. celeste. Claro. Sí, está Bueno, todo bien, en el año por 2018, en el debate de 2018, votó celeste. Y la gestión presidencial de Carlos Menem siempre estuvo alejado de la posibilidad de discutir el tema aborto. Es más, siempre se ha inclinado digamos, a remarcar la postura también En de la realidad Iglesia en siempre torno a... se evitó el Sí, tema sí, hasta claro. el 2018 que llegó el momento de... Sí, ¿no? Cristina Siempre. Kirchner también Sí, siempre claro. trató de evitar, dijo que no estaba la sociedad preparada para ese tipo de debate Sí, en sí, alguna sí, ocasión. Y ahora fue imparable. Una vez que se presentó, no hubo Claro. forma tampoco de mirar a otro lado y fue parte del proyecto, digamos, de la plataforma de campaña de Alberto Fernández. Claro. En cuanto a la movilidad jubilatoria, ¿la fórmula te cierra, Fer?
A ver, ¿Cómo lo si ves? uno toma qué es lo que van diciendo los diferentes bloques, Sí. me parece que habrá que ver si realmente la fórmula que se aprobó en la Cámara de Senadores es la que puede finalmente aprobarse aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora, también por los tiempos, veo difícil que el oficialismo acepte alguna modificación y que ese proyecto vuelva otra vez al Senado. Digo, Ajá. descartando en lo que tiene que ver con la fórmula jubilatoria el tema de tener en cuenta la inflación. Claro. Pero también está el tema de los números que necesita el oficialismo para aprobar el proyecto. Por eso la postura que han tomado el sector labanista, más los socialistas, más el progresista de Santa Fe, Continiani, que va a presentar un proyecto, me parece que marca también una alarma en el oficialismo en caso de para que no se conseguir los números. apruebe, yo ayer me lo preguntaba, no se aprueba, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Vuelven a la fórmula anterior? ¿En No, marzo podrán qué ocurre? discutir el otro proyecto. Primero en consideración se pone el proyecto del oficialismo, Sí. ¿no? Que sería el que tenga el dictamen de mayoría, Ajá. ¿no? Y si ese proyecto no alcanza los números, tendrán que ponerse a consideración los otros dictámenes. Ah, perfecto. Ah, está bien. Porque tenés el doctor Shedlin, por ejemplo, ¿no? Exacto. No, El proyecto, ese no, perdón, ese es de ese las es PASO, me de las equivoqué. PASO. Ese de las PASO, Sí. perdón. El oficialismo trata el proyecto que viene del Senado. Del Senado, que tiene que ver con la fórmula, atado a los salarios, Sí, ¿no? exacto. No a la inflación. No a la inflación. No a la inflación. Pero Atado a los ayer- salarios y atado a la recaudación. 50 y a la y 50. recaudación, claro. Una economía rebote para el año que viene, que ya son varios los que te están planteando. Y bueno, el año que viene vas a tener un rebote en cuanto a la economía. Vas a tener más recaudación y vas a tener seguramente arreglo en paritaria y ahí detrás indirectamente iría la actualización a jubilados, Claro, ¿no? exactamente. Y después vas a tener el proyecto que va a presentar como dictamen la oposición, hablamos de Juntos por el Cambio, donde vuelve otra vez al proyecto que estaba aprobado en su momento en la época de Mauricio Macri. Está bien. Y el sector labanista y los socialistas están, y el progresista de Santa Fe, están con otra iniciativa. Y me parece que el Que Frente de incluye Izquierda el, tendrá, ¿no? el costo de vida, ¿no? Que esa, Claro. esa es la gran crítica, que un poco también lo mencionábamos ayer. ¿Es que costo de vida o índice de precio al consumidor, el IPC? no, son varios parámetros los que toma la fórmula labanista, que del todo no está presentada, la estaba presentando Contigiani y lo estaban terminando de retocar. Pero incluye varias formas, incluso la inflación, para justamente tener en cuenta esto, que si ¿también baja... la inflación? Claro, porque lo que ellos tienen en cuenta es que haya una garantía en caso de En el piso. que los pisos más bajos Claro. queden pataleando. Lo que Está dicen bien. es que en teoría la fórmula del gobierno no es mala en una economía sana. Lo que el mismo Sargini, que es un poco la voz económica, que trabajó muchos años con la Baña, habla de ese tema, es que por lo que se está perfilando va a haber inflación y van a terminar perdiendo y ajustando. Claro. ¿Qué dicen desde el Frente de Todos? En caso de que eso pase, vamos a... Aseguran un piso. vamos a tomar alguna medida para que no pierdan. En el momento. En el momento, no en la y lo que ellos claro. dicen es, dejémoslo en la No fórmula modificar el contemplada. proyecto, no modificar el proyecto, aprobar el proyecto que viene del Senado, y a futuro se tomarán decisiones, digamos, desde el punto de vista administrativo, desde el Poder Ejecutivo. Eso es lo que se va a discutir. Eso es lo que se va a discutir con las jubilaciones. Y sería el mismo día que se va a discutir en el Senado el tema aborto, ¿no? Exactamente, 29 el es, 29. 28, 29. 29. El Bueno, martes 29. ahí también hay algunos cuestionamientos, decir, bueno, un tema va a opacar el otro. Bueno, ya pasó en diputados, ¿eh? Cuando Sí. el diputado estaba discutiendo el aborto, el Senado estaba discutiendo Sí. la movilidad jubilatoria. Obviamente, las manifestaciones en la puerta estaban por el aborto, no por el futuro de las jubilaciones. Sí, sí. En relación a este tema, movilidad jubilatoria, a ver qué dijo el diputado Moró. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo fue analizado y corregido y mejorado en la Cámara de Senadores. Y la verdad es que, supongo que ustedes también lo habrán registrado, desde el momento en que se produjo esa modificación, se han amortiguado muchísimo las críticas. No le digo que han desaparecido, pero prácticamente han desaparecido. Entre otras cosas porque también recogía algunas de las inquietudes de la oposición, además de las inquietudes que tenía el propio bloque oficialista, que fue el que promovió esas modificaciones. En una demostración de cómo nosotros
efectivamente desde el Movimiento Nacional y Popular expresado en el Frente de Todos estamos permanentemente atentos a las necesidades, a los reclamos y a las demandas de la sociedad. Es decir, nosotros escuchamos a la sociedad, cosa que si hubiera ocurrido en diciembre del 2017, cuando la propuesta del macrismo de una nueva fórmula previsional, que en la práctica en los 2 años finales del mandato de Macri significó una quita del 20% en la capacidad adquisitiva de los jubilados, no hubiera ocurrido, pero prefirieron traer 1000 gendarmes, prefectos, tanques, militarizar el Congreso, detener centenares de personas, que 8 chicos perdieran la vista por las postas de goma y que hubiera muchos heridos antes de escuchar a la sociedad. Nosotros hemos escuchado a la sociedad, por eso hemos corregido la fórmula. La fórmula en realidad es la misma fórmula que se aplicó durante el último tramo del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, un tramo prolongado entre el 2009 y 2017, y que dio un excelente resultado porque permitió que los jubilados y pensionados estuvieran un 26% por encima de la inflación. Entonces me parece que es una fórmula que ya ha sido demostrada como exitosa y obviamente está vinculada al crecimiento de la Argentina. Por eso la fórmula se apoya en el crecimiento, por un lado, de la recaudación, de la seguridad social, y por el otro lado, en el crecimiento de los salarios, tanto los salarios que mide el RIPTE, es decir, los salarios formales, como los salarios del INDEC, que son los denominados salarios en negro o informales. Alternativamente, en este caso, se toma el mejor de cada una de las series, y esto dio un excelente resultado, y yo creo que va a volverlo a dar, porque me parece que a partir del año que viene la Argentina va a empezar a crecer de manera sostenida. Es importante ese dato, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta la cantidad de empleados formales en cuanto a los aportes. Claro, y sí, fundamental. Eso es clave para la recaudación y en base a eso, a ver. Y ahí es donde tiene que trabajar el Estado, digo, la FIP tiene que trabajar también. Sí, el tema empleo, ¿no? Sí, el tema claro. empleo. Bueno, vamos al resumen en relación a este 2020. ¿Tenés números? Justo que habíamos empezado a hablar de esto en el inicio, de que se pudo sesionar distinto, ¿no? A raíz del protocolo. Bueno, hay algunos números, hoy se sacó, porque claro, el 10 de diciembre, acá ya pasaron 12 meses, en esos 12 meses hubo 22 sesiones, 323 reuniones en comisión. De esas 22 sesiones hubo 15 que fueron remotas, 2 asambleas legislativas y 66 leyes en total se sancionaron, que en comparación a 2019 son casi el doble, porque en 2019 habían sido 37. Así que hubo de manera virtual incluso más cantidad de sesiones. Y de las 323 reuniones en comisión, hubo 271 permanentes y 52 reuniones de comisiones especiales, ¿no? En total hubo 182 expositores solo de lo que es función pública, digamos, ministros, funcionarios de distintos ámbitos, y 536 expositores del resto, ¿no? De la sociedad civil, claro, y de distintos que organismos muchos se presentaron y en el tema aborto, ¿no? Se notó una gran cantidad. Bueno, en tema aborto, ¿te acordás en tema del presupuesto también, ¿no? Del presupuesto en medio ambiente humedal, y también humedal, el tema, ¿se acuerdan de las tarjetas con todos las tarjetas de crédito? Sí. Ahí también hubo un montón. El manejo del fuego, el proyecto de manejo del fuego también. También. Defensa del consumidor, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, a raíz de la virtualidad, que es lo que estuvimos hablando este año al principio, ¿no? Se estableció el sistema de reuniones telemáticas con el tema de la firma digital y el voto de cada miembro, que se acuerdan que en un inicio se hablaba de todo virtual o no, y terminó siendo un formato mixto siempre, ya desde el inicio. Y más del 80% de los diputados y diputadas dictaminaron a distancia, que era esto que hablábamos también en un inicio de lo que es la posibilidad de poder tener comisiones de forma virtual, ¿no? Bueno, ahí te da un dato de que la mayoría estaba desde su provincia dictaminando a distancia. Entre las leyes que recién nombrábamos, algunas de las que nos acordábamos, se aprobó el sostenimiento de la deuda y el presupuesto 2021 también, el tema de la compra de vacunas para generar inmunidad contra el COVID-19, el programa de protección de personal de salud, que fue conocido, ¿se acuerdan?, como la Ley Silvio, que era la ley para proteger sobre todo a los médicos, enfermeros, todo el personal de salud. También se le dio media sanción, reciente, al proyecto de legalización del aborto.
también está la ley del acceso a la educación a distancia para todos los niveles, la promoción de recetas médicas digitales, ¿se acuerdan? También Qué bueno, eso otro fue tema genial, clave, eso fue genial. que es lo Y que todos está queremos que se mantenga, ¿no? Se está utilizando muchísimo eso. Vos, viste, le pedís la receta al médico, te lo manda por WhatsApp, vos WhatsApp le mandás a tu farmacia. Es ideal. Y vas y retirás los listo, medicamentos. sin Es problema. genial, no tenés que hacer... Ojo, el médico cobra también eso. Viste que cuando ibas a hacer vos la consulta para hacer la receta, el médico cobra una consulta. Cuando es así, también no cobra. Claro. O sea que la prepaga o la obra social le paga también, o sea que no es que No pierde, está pierde bien. el médico. No, o sea está que, bien. no, ese es uno de los temas Y la interesantes. regularización del teletrabajo, que se acuerdan que esa también generó un Bueno, montón de esa- expositores, sí, claro. y sigue dando que También. hablar esa ley, ¿no? Es Sí. una ley que también se impuso a raíz un poco de la pandemia, o dejó en visto que había que regular el tema, y bueno, generó un montón de debate. Fue Porque otra no de se las está leyes. aplicando todavía esa. ¿no? Van Y a una vez esperar. que se levante la cuarentena y el Sí. aislamiento, eran ciertos días que habrá que Claro, ver que claro. se termine de reglamentar con los sí. compromisos Hay que de esperar. trabajo. Yo creo que con estos números hay más datos. Sí, y la última, Sí. que se prorrogaron, bueno, lo sabemos, las sesiones ordinarias hasta el 3 de enero y vamos a tener actividad igual después porque se extendieron las extraordinarias hasta el 28 de febrero con este temario amplio que ya mandó el gobierno, el decreto de Alberto Fernández, con muchos temas económicos sobre todo. Y también hay que ver la gran incógnita si a ese temario le va a sumar, como bien decíamos en el inicio, el tema de las PASO, que no está en ese temario para extraordinarias. Ahí ya se habilita el periodo, digo, a partir del 3 de enero, ya cuando estamos en extraordinarias, se habilita el periodo en el cual ya únicamente se tratan los proyectos del Ejecutivo. Ahí Y están las entonces extraordinarias. Ahí Sí. Ujú. el Ejecutivo tiene que enviar el temario nuevo o temas nuevos que se Sí. suman a los temas que ya están. Ujú, que Y ahí ellos las consideran PASO va a ser necesario. clave, porque hasta Seguro. ahora tenemos un proyecto de gobernadores, o sea, de legisladores. Ahora, si el gobierno incluye en el temario, ya es un aval del gobierno en la suspensión de las PASO, claramente. Claro. El diputado Pablo Tonelli está en línea. ¿Qué tal, Tonelli? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, yo por suerte. Bueno, muy bien. Acá estábamos recién mirando los números del resumen de la actividad aquí en la Cámara de Diputados. Trabajaron una gran cantidad de temas. Ahí vemos, es más, hasta analizando el doble del año pasado, ¿no? Cantidad de En sesiones cantidad de sesiones. de ¿eh? leyes hubo más. Hablamos de leyes, un poco más del doble del año pasado. Sí, yo de todas maneras no soy muy partidario de ese tipo de mediciones cuantitativas, Ajá. como cuando sacan estadísticas de cuántos proyectos presentan los diputados o cuánto hablan. Me parece que eso no refleja la calidad de las cosas, pero bueno, sí, es cierto, hemos tenido bastantes sesiones y se han aprobado muchas leyes. No quiere decir que todas sean buenas, pero sí hemos trabajado, eso es cierto. Otro tema es cómo se han acomodado a la virtualidad y en forma mixta también. Bueno, fue un esfuerzo de la sociedad toda, cada uno su actividad. Bueno, en el caso de ustedes se tuvieron que acomodar a esta realidad, ¿no? Sí, costó, pero bueno, finalmente logramos funcionar bastante razonablemente bien, tanto en las comisiones como en el pleno de la Cámara. Ahora esto está más restringido porque las sesiones han pasado a ser presenciales y solo pueden participar de manera remota aquellos que están exceptuados en un decreto del Poder Ejecutivo que diferencia y cataloga los grupos de riesgo. Pero a mí me parece que es un método que seguramente en el futuro vamos a tener que usar. Me parece que particularmente para las reuniones de comisión, no para el pleno la verdad que a mí me gusta más la reunión presencial, pero para las reuniones de comisión me parece que puede ser no, tampoco para todas ni en todos los casos, pero puede ser una buena alternativa. Para los diputados del interior, el tema de los viajes a la ciudad de Buenos Aires está complicado por los pocos vuelos que hay, por las restricciones de algunas provincias vinculadas al tema de la pandemia. De modo que me parece que el modo de funcionamiento remoto para algunos
algunas tareas va a venir bien. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bulgarini lo saluda. Le quería consultar, estábamos hablando recién del tema de las PASO, y cuando se empezó a discutir el tema, una de las chicanas, podemos decir, era que usted tenía presentado un proyecto en ese sentido, en que entonces si presentaban ese proyecto, como ahora no estaban de acuerdo en suspenderlas. ¿Cuál es su respuesta a esto, no? Bueno, en primer lugar, dos aclaraciones. Mi proyecto tiene fundamentos totalmente diferentes de los que el oficialismo esgrime para suspender las PASO. Ahora lo voy a explicar. Y en segundo lugar, también tengo que aclarar que más allá de mi firme convicción respecto a las PASO, en mi interbloque las opiniones mayoritarias están a favor de las PASO. De modo que en eso estoy un poco en soledad. Yo no participo de los argumentos del oficialismo vinculados al costo de las PASO, porque a mí me parece que la realización de la democracia, la efectivización de la democracia, no tiene que estar precedida por consideraciones económicas. Es decir, si hay algo que hay que hacer para realizar la democracia, son elecciones, porque con el mismo con el mismo argumento de los costos, podríamos suprimir las elecciones generales. Decir, no las hagamos porque cuestan mucha plata. Me parece que ese es un argumento que no tiene nada que ver. La democracia, en su realización y en su concreción práctica, cuesta dinero. Como también nos cuesta dinero tener justicia, como también nos cuesta dinero tener una administración pública, un poder ejecutivo que funcione. Esa no puede ser la consideración. Tampoco me parece que sea del todo razonable ampararse en la pandemia, porque hay ejemplos de sobra, sin ir más lejos, el de Estados Unidos, que votó en plena pandemia y no hubo por ello ningún problema en particular. Mi objeción respecto a las PASO es una objeción de índole jurídica y política. Yo entiendo y estimo que las PASO, tal como están reguladas en nuestro país, violan la autonomía de los partidos políticos. Obligan a los partidos políticos a seleccionar sus candidatos mediante un procedimiento único en el que no solo participan los afiliados, sino que también participan quienes no están afiliados y hasta quienes están afiliados a otro partido político totalmente distinto. Esto le quita todo sentido a la vida de los partidos políticos, le quita sentido a la existencia de los partidos políticos y a la afiliación y pertenencia a los partidos políticos. Porque ¿de qué sirve que yo me afilie a un partido político, actúe internamente dentro del partido político, milite, como se dice habitualmente, defienda determinados candidatos o determinadas ideas, si después los candidatos a los cargos electivos los van a elegir personas que no están afiliadas al partido político o que en el peor de los casos están afiliadas a otro partido político, que hasta pueden votar en la interna de mi partido con la mala intención de elegir a los peores o a los que menos chances tienen. Es decir, mi oposición a las PASO tiene esto, fundamentos políticos y jurídicos. Creo que viola esa autonomía que la Constitución Nacional le garantiza a los partidos políticos y que debería permitirles dirimir sus internas, tanto para la elección de autoridades como para la elección de candidatos, del modo que cada partido prefiera y consagre en su carta orgánica. Inclusive, desde mi punto de vista, el hecho de que se eliminen las PASO no quiere decir que el Estado pueda desligarse o desentenderse del costo que las internas partidarias tienen para los partidos, porque la Constitución dice que el Estado contribuye al sostenimiento de los partidos políticos. Entonces, si un partido político decide, o una alianza de partidos, decide realizar una interna abierta para elegir a sus candidatos, lo cual sería una especie de remedio de las PASO, me parece que el Estado conserva la obligación de sostener económicamente esa decisión y ayudar en términos económicos a ese partido. O sea, suponiendo que se suspendan las PASO, en ese caso la obligación es aportar económicamente, aunque sea otra la forma. Digamos que esa obligación al día de hoy no está regulada, no existe, más allá de la previsión de la Constitución. Pero a mí me parece que sería lógico, si se eliminan las PASO, que busquemos el modo y lo preveamos
de que el Estado ayude a los distintos partidos, a las distintas agrupaciones, ayude en términos económicos y también con algún otro tipo de ayuda, como la que puede brindar la Cámara Electoral con los padrones y con una serie de cosas, ayude a la realización de esas internas. La diferencia es que en ejercicio de esa autonomía que la Constitución le garantiza, cada partido político tendría la posibilidad de decidir si hace una interna cerrada, si hace una interna abierta, si elige a sus candidatos en una asamblea, si los elige de un modo directo o indirecto. Esa es la gran diferencia. Pablo, ¿cómo le va? Fernando Fraquili saluda. Pablo, esto ¿Qué tal, ha Fernando? quedado, yo creo, ya planteado un gran debate para los próximos meses ya en el Congreso Nacional, ¿no? El tema de la situación planteada con las PASO. Pero teniendo y volviendo al tema inicial, que respecto a los debates que se vienen en el Congreso, como el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, y que la próxima semana ya habría unas reuniones de comisión. Primero, si hay ya una opinión cerrada, uniforme en el interbloque sobre volver otra vez a la movilidad que ustedes sancionaron en el año 2017, y si ese debate en comisión a usted le parece que en este marco de la presencialidad tendría que ser ya de manera presencial, o se podría hacer, como usted decía, hay debates que de repente que pueden ser virtuales, ¿no? En comisión. Hay una convocatoria para el lunes próximo, para una reunión de las comisiones de presupuesto y de previsión social, para analizar el proyecto de movilidad jubilatoria. La reunión esta, en principio, es presencial, con la posibilidad solo para aquellos diputados y diputadas exceptuados de la obligación de estar presentes, de participar de manera remota. Nosotros tenemos una opinión muy firme en Juntos por el Cambio y absolutamente unánime, y es en contra del proyecto del oficialismo. Nos parece que el proyecto del oficialismo perjudica a los jubilados porque les asigna o les asignaría en el futuro aumentos inferiores a los que corresponderían, por ejemplo, de aplicar una fórmula más vinculada a la inflación, como era la fórmula que se aprobó en nuestro gobierno. La prueba la hemos tenido este año, en la que todos los jubilados, según las categorías de la jubilación que perciban, han perdido, según los cálculos más realistas, entre 1.000 y 18.000 pesos en el haber de su jubilación por aplicación de la fórmula que utilizó el gobierno. Así que nosotros estamos en contra de esta fórmula, vamos a propiciar una fórmula alternativa que se parece mucho a la que se aprobó en nuestro gobierno, que por estar vinculada esencialmente a la inflación, nos parece que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones. Pero bueno, daremos el debate a partir del lunes en la comisión, y creo que el 29 está en principio previsto que haya una sesión de la Cámara para discutir el proyecto. Con la alternativa de poner un piso o decir, bueno, que si baja demasiado por un tema inflacionario, el oficialismo tocaría ahí el piso como para que no pierdan los jubilados, ¿ahí se acercaría más a un acuerdo, Tonelli? Digamos, mejoraría un poquito el proyecto, pero no me parece que sea... Depende también de cuál sea el piso, en fin, estas cosas dependen de los detalles, claro, de las fórmulas matemáticas que se utilicen. Pero en principio nosotros creemos que el factor esencial vinculado a la movilidad jubilatoria tiene que ser la inflación, porque eso es lo que determina la pérdida o recuperación de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Diputado, y respecto a ese tema, ¿no? A las jubilaciones, justo sacó el Abanismo un comunicado también criticando la fórmula del oficialismo. ¿Usted cree que puede, en falta de números, haber alguna modificación en la Cámara de Diputados, o que el oficialismo va a conseguir aprobarlo así como está, como viene del Senado? La verdad que no lo sé, me parece que ambas alternativas son posibles y factibles. Creo que esto lo vamos a ver con un poco más de certeza en el plenario de comisiones del lunes. Allí van a quedar, o deberían quedar expuestas
las posiciones de los distintos bloques y podríamos tener un panorama que nos indique si el oficialismo tiene o no posibilidades de aprobar el proyecto tal como viene del Senado, o si se ve obligado a hacer cambios para lograr mayores apoyos. ¿La idea es dictaminar el mismo lunes o dictaminar al día siguiente, el martes o el 28 ya? Bueno, esto, como ustedes saben, lo resuelve y lo decide el oficialismo. No sé exactamente qué intención tienen, y además, bueno, a veces, más allá de las intenciones, eso depende de cómo se desarrolle la reunión. Si el mismo lunes todos los bloques tienen oportunidad de expresarse, de manifestarse, de dar su opinión, a lo mejor se puede dictaminar el lunes, pero si eso no ocurre, bueno, habrá que pasar al martes para firmar el dictamen, ya veremos. Mucho tiene que ver esta fórmula oficial, oficialista, con el resultado o el destino o el funcionamiento de la economía 2021. Algunos dicen, bueno, va a rebotar, incluso desde el sector privado, va a haber un rebote alcista en cuanto a la economía y eso ayudaría a esta fórmula. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el funcionamiento a 2021? Esas son conjeturas que son posibles. Si la economía tuviera un fenomenal despegue y aumentara mucho la recaudación, que es el punto clave, bueno, a lo mejor eso implicaría una buena mejora, pero eso son conjeturas. Lo único absolutamente certero y que no falla a la hora de mantener el nivel de las jubilaciones y pensiones es la inflación, porque la inflación es la que mide la pérdida del poder adquisitivo, no solo de las jubilaciones y pensiones, sino inclusive de los salarios. De modo que nosotros en esto estamos muy convencidos, muy firmes, de que el factor esencial en la determinación de la movilidad jubilatoria tiene que ser la inflación. Es lo único que garantiza de manera absoluta el mantenimiento del poder adquisitivo. Lo otro puede funcionar un año y otro no. De hecho, así pasó con la fórmula previa del kirchnerismo. Algún año funcionó y otro año implicó un deterioro para las jubilaciones. En cambio, si el fundamento es la inflación, eso no falla. Al estar atado a la inflación y una inflación que se eleve mucho, esperemos que no corremos el riesgo de no tener los fondos para poder cumplir con el pago. Bueno, pero acá el tema no pasa por un cálculo de si vamos a tener o no los fondos, sino de qué es mejor para mantener el nivel de las jubilaciones y de las pensiones. Para mantener el nivel de las jubilaciones y las pensiones, lo mejor es usar como índice de movilidad un índice que esté fundamentalmente basado en la inflación. Ahora, si el gobierno cree que no va a tener el dinero para pagar las jubilaciones y pensiones, entonces lo que tiene que hacer es plantearlo, explicar por qué y explicar qué alternativas propone. Pero si no ese es el caso, no cabe la menor duda de que lo que mejor garantiza a los beneficiarios el mantenimiento del poder adquisitivo es una fórmula de movilidad basada en la inflación. Gracias, diputado Tonelli, por su tiempo. Muy amable. A ustedes, que sigan muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, está claro, ¿no? Sí, el sí, tema. claro. Ahora, realmente, tanto el oficialismo, algún opositor y también el sector privado hablan del 2021 con una economía en alza. Después del 2020 que tuvimos, ¿no? Como que va a rebotar. Como que va a repuntar. El otro día decía sí. un legislador del oficialismo que decía, como peor no puede ser. Claro. Un poco llano. Sí. Por eso estimo pero también es cierto que arrancás una economía con mucho desempleo, con muchos problemas graves, ¿no? Sí. Habrá que ver pero cómo en relación repunta. a lo que estamos charlando, me parece que es un tema. Si bien, claro, al tener más consumo, seguramente vas a tener más inflación. Claro. Al reactivar la economía, pero vas a tener más inflación. Y es lo que plantean ellos, ¿no? Dice, bueno, con más inflación. Y ahora, Fernando, si vos vas a discutir tu salario, tu paritaria, la vas a atar a ¿qué? A la realidad inflacionaria. Sí, y bueno, ahí es donde uno dice, acto seguido, si la jubilación está atada al salario, bueno, va a acompañar ese incremento. Y además, lo que te dicen desde el oficialismo es lo que planteábamos antes, que lo planteaba Jazmín. Si hay una diferencia, el piso va a haber un piso porque el gobierno va a actuar. Sí.
Sí, no es que sí. va a decir, bueno, el Congreso decidió que la fórmula sea únicamente por aumentos salariales y por aumento de la recaudación. Se olvidan del otro tema. Entonces ahí te dicen, no, la Casa de Gobierno va a actuar. El lunes que harían Pero es entonces... un compromiso, porque Sí, ahí en el claro. papel no queda, ¿no? Sí. Eso es lo que la oposición Bueno, eso marca, es lo ¿no? que- claro, claro. Que no quede ahí en la intención. Claro. ¿Y el lunes qué harían entonces? Y el lunes empiezan a debatir la fórmula. Va a haber presentación de funcionarios, se estima, Ajá. en esa primera reunión. Y después es lo que decía ¿Este Tony. lunes ya? Claro. Este lunes. El Sí, lunes sí. que Claro, viene. si ya Sí, tenemos, porque claro. ya Es hay que 21. Claro, dictaminar. el 21, claro. 21 Con los sí, días sí. quedamos todos Sí, sí, preparados. 21, 22 me parece que va a ser. Claro, Claro, 21 y 22. me parece que el 21 va a ser más de exposiciones y el 22 ya de firma de dictamen. ¿Qué pasa esto? Que es lo que decíamos una vez, ahora con la vuelta de la presencialidad en su mayoría, Claro, algunos- cuando vienen ya tienen más apuro en algún Y caso sí. para dictaminar porque ya no van a volver a viajar si Y en se este pasa caso, de ¿qué semana. comisiones Y vos tenés la acompañan? Comisión de Previsión, la Comisión Sí. de Presupuesto y Hacienda. Esas dos. Ajá. Son las Esas comisiones, claro, comisiones cabeceras. Y claro, vos tenés, al estar presentes los diputados, vos ya el 23 no podés volver a convocar la comisión, porque ya los diputados tienen que estar viajando Claro, a sus sí, sí, provincias. por 20 ya es la fiesta. Claro, por eso tenés ese Claro. apuro de Si sacar sería dictamen. únicamente virtual, a lo mejor vos podés hasta convocar una reunión de comisiones. Pregunté la 23. cantidad de comisiones por la cantidad de diputados en el Bueno, el recinto. presupuesto es enorme, es una de las comisiones. Yo no sé si el mejor lugar no es volver al recinto. hacer el por eso plenario de digo, comisión, como será el hicieron recinto, la porque- la reunión de aborto, Ajá. hacerlo en el recinto. Y donde van a tener que exponer todos, o van a parece. querer hacerlo, ¿no? Por lo menos. Hay salones amplios Ah. como para llevar adelante una comisión, pero me parece que en este momento un salón muy amplio es el recinto. ¿Ya hablaron de Cámara. horario, Jamín? No sé si No. fijaron el horario ya. No, todavía Habría que no. ver en la Ah, Sí, agenda. debe- sí, Ajá. no, Me lo parece que fijaron todavía está lo están perfecto. circulando y no figuraba en la agenda Claro, todavía claro, pública claro. del Congreso. Vamos a escuchar a Gladys Medina sobre este tema, a ver qué nos decía. A ver. Un proyecto que no solo viene de la provincia de Tucumán, que nosotros apoyamos plenamente porque es uno de los lineamientos que tiene nuestro gobernador, el gobernador de la provincia, pero también en este sentido me comentaba el diputado Pablo Shedrin que hay muchas provincias, otras provincias que se suman para acompañarnos en este proyecto. Un proyecto que en el momento de suspender las pasos provisoriamente, que tienen como fecha para el año que viene, realmente los tucumanos, los argentinos, vivimos momentos muy difíciles. Hoy la ciudadanía, el ciudadano común no está pensando en tener una elección, otra elección. El costo que implica tener una elección en los momentos que estamos viviendo, creo que el contexto de pandemia, que todavía no ha pasado y que muchos están relajados en este sentido, tenemos que pensar que lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, con un rebrote, y hablar de una elección, dos elecciones en el mismo año, en este momento el país, considero que se debería repensar. Nosotros los diputados tenemos una responsabilidad fundamental en este sentido, por eso vamos a apelar, vamos a pelear, vamos a buscar consenso, vamos a buscar otros diputados. Yo acompaño plenamente este proyecto presentado por el diputado Pablo Shedrin, ¿Y cree porque que hay es una de las tiempo? necesidades que tiene nuestra provincia en este momento. Ahí está la pregunta, ¿viste? ¿Cree que hay tiempo? ¿Cree que hay tiempo? Claro, el tema son los tiempos, por eso, tiempo primero, y está bien lo que nos decía Fernando hoy, para que lleguen los diputados aquí a Buenos Aires. Sí, a ver, en Porque es días, presencial esto, en días Jazmín. normales, Sí. en tiempos normales, Sí. las comisiones arrancan los martes y arrancan los martes después del mediodía. ¿Por qué? Porque los El diputados arribo están del llegando lunes. entre el lunes y el martes, están llegando. Algunos llegan el lunes a la noche. Está bien, pero estamos y en el un año martes no a la normal. mañana. No estamos- Los vuelos claro, no son los mismos, exactamente. las frecuencias no son las mismas. Es muy posible que Eh, se convoque ya después del mediodía a tener una larga reunión, plenario de comisiones extenso, terminar 8 de la noche, y el miércoles sí poder hacer ¿Y nuevamente quiénes serían plenario de comisiones. los expositores? ¿Quién viene? A ver, Luana Volnovich. Abogados previsionales, ¿eh? Luana Volnovich, Fernanda Raberta. Claro. Esos estuvieron claro. participando de la bicameral mixta que estuvo ideando la fórmula. ¿Se acuerdan que estuvo trabajando un montón de tiempo para hacer la fórmula? Después la envió el presidente y ahora se debate formalmente en las comisiones. Pero en esta bicameral formaban parte ellas también. Claro. Y presencial va a tener que ser.
Porque hasta Sí, ahora los las informativas funcionarios... pueden ser virtuales. O sea, informativas cuando no firman el dictamen, sobre todo cuando Pero los tenés la expositores... tecnología como para ver virtual la charla, si se hace en el recinto, digo. Sí, 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 claro. están las ¿Exposición? cámaras, sí. Sí, como se vio cuando se debatió. No, digo, el funcionario es presencial, a eso me refiero. ¿El funcionario viene? Cuando fue Roberta, por ejemplo. aborto, hubo muchos expositores al principio eran virtuales, todavía no estaba del todo, pero Ajá. digo, el protocolo permite, el protocolo normal Sí, sí. permite que las reuniones informativas se puedan hacer en otras plataformas. Ah, está bien. Cuando Porque en hay estos casos, invitados. imagino, vienen, exponen y después tenés las preguntas, Sí. que no creo que sea como el caso de comisiones del tema aborto, que se enviaban previamente por escrito. No, claro. Claro. ¿Te acordás que bueno, pero me acá parece no? que va a ser la primera comisión que se va a ver en el sistema virtual presencial. Mixto, claro, un Sí, mixto. antes siempre fue mixto, pero ahora Ah. es como más presencial que mixto. Ah, bueno, por o sea, eso. es como que ahora la regla Ahí está mi tiene que ser pregunta, la digo, ¿vendrá el presencialidad. funcionario acá? Y si hacen el recinto es una gran incógnita, a ver si se pueden, si están en el recinto pueden participar Claro, con suma tienen el lugar. expansión. Por la Yo creo cantidad, que vos sí. decís que amerita, por la Y cantidad a mí de... me parece que sí, porque tiene un número importante, ya el presupuesto es un número importante de legisladores y la Comisión de Previsión también. Y me parece que está el recinto habilitado con las pantallas. La comisión de está- presupuesto, imagino, a ver, lo que preguntábamos recién, bueno, depende de la situación económica, si tenés los fondos como para poder pagar, Claro. ya sea ese piso del que se habla, y ahí tendrán desde el presupuesto decir, bueno, sí o no. Claro, y bueno. O Sí, si yo creo no, que ¿por qué también no? pueden Sí, dar sí. datos mismo de qué esperan de la economía, ¿no? Para el año que viene, para ver si esta fórmula va a funcionar, porque está tan ligada al crecimiento que, bueno, obviamente la intención del oficialismo es crecer. Hay que ver de ese Mira, crecimiento sector cuánto se puede privado te garantizar. dicen que ya en este momento hay actividad económica en funcionamiento. A tal punto que algunos sectores industriales están hasta marzo, abril ya con la producción comprometida. A partir de marzo, abril se empieza a estabilizar, pero en ascenso. O sea que esto es muy común después de crisis. Claro. ¿Viste? Es que es verdad, más bajo no se claro, puede ir. ahora ese crecimiento te genera inflación, inevitable. Ese crecimiento Claro. sumado a la emisión monetaria, etcétera. Ahí es donde está la duda de decir qué hacemos con los jubilados. ¿Por qué esto lo cobran a partir de marzo con esta fórmula la que se apruebe? La que se apruebe, claro. Sí. Justo. O sea, claro. el próximo aumento ya es con la nueva fórmula. Claro, hasta marzo siguen cobrando como hasta ahora. Diciembre, enero, era trimestral. Trimestral. Trimestral, ahí está, con el decreto del presidente. Sí. Claro. Claro. Bueno, en marzo entonces, sí. Sí, por eso me parece que la participación de funcionarios va a ser clave para responder muchas de esas preguntas y después se quedarán deliberando Sí, y sí, ahí sí, va a sí. ser la otra parte clave de ver quiénes terminan apoyando esta fórmula y quiénes no, porque hay algunos que todavía se muestran reticentes Ajá. también. El diputado Diego Mestre habló sobre el tema y esto es lo que decía. Acá ha habido un incumplimiento por parte del presidente de la Nación de su palabra muy claro. Él dijo que apenas asumía el 10 de diciembre del 2019 le iba a aumentar las jubilaciones en un 20%. No solamente que no lo cumplió, sino que derogó por decreto una ley que casualmente era la ley que le daba la posibilidad a los jubilados de tener movilidad jubilatoria con una fórmula que con la inflación hubiera sido mucho mejor que la que dio por decreto. En cada caso, en cada jubilado argentino perdió entre 1.000 y 18.000 pesos por mes, de acuerdo a la mínima o a la máxima, y esto ha tenido un costo de 100.000 millones de pesos que los jubilados le han dado al Estado Nacional, con lo cual es evidente que nosotros no estamos de acuerdo con lo que está proponiendo el gobierno y por eso es que queremos frenarlo. Faltan pocos votos para que logremos esos 129 votos, esas 129 voluntades y poder de alguna manera darle dignidad a los jubilados, que es lo que se están mereciendo después de este año tan difícil, no solamente de lo económico, sino también de la salud, porque no olvidemos que los mayores de 60 años han sido las personas que mayor vulnerabilidad han tenido frente a la pandemia. Claro, dice, viste, faltan pocos votos, lo acaba de decir el diputado, para frenarlo. Claro. Claro, ¿por qué? Juntos por el Cambio se entusiasmó con el documento. Porque, ¿qué pasó? Con el labanismo en un inicio había dicho que la fórmula tenía los componentes correctos. Ah, Eso dio a entender que iban a acompañarla.
Entonces, lo que ahora el labanismo explica es que eso se dijo cuando estaba en discusión la fórmula, como que, bueno, tiene los componentes correctos, podemos debatirla. Una vez que la fórmula ingresó por el Senado, en el Senado la retocaron, en el Frente de Todos a su manera, y le dio medida de sanción, ellos creen que ahora la fórmula viene a diputados cerrada, sin poder modificarla, entonces no están conformes con cómo quedó esa fórmula. Entonces lo que dicen es, tenía los componentes teóricamente correctos, pero había este piso del que hablábamos, la cuestión que sea trimestral, eso sí, estaban de acuerdo en que se O se pueden poner de acuerdo el lunes, entre lunes y martes, y eso se modifica y avanza. Sí, pasa que si se modifica vuelve al Senado. Yo creo que lo que se pueden llegar a poner de acuerdo son, a partir del documento del labanismo y esperar el proyecto que presentaría el diputado Contigiani, ahí ponerse de acuerdo con Juntos por el Cambio. Ahora lo que falta es ver que el resto de los bloques minoritarios cómo se comportan. Está bien, está muy bien. Como vino Jazmín hoy, Picante, mucha información. Tanta información. Se trajo todos los números, la plaquita, esto, el otro, 66 de acá. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y buena producción tenemos también, ¿no? Obviamente. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sí, claro. Si no, los números. Gracias Premios TAL por elegir a DTV. Los Premios TAL reconocen la labor de las televisoras públicas en Latinoamérica. Gracias por las 3 nominaciones. DTV, el periodismo en el Congreso con Karin Cohen. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. La diputada, la presidenta de la Comisión de Niñez han tenido una experiencia... Un programa periodístico en vivo con toda la información de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. DTV Documental, Ley 27.499. Ella tenía sueños muy grandes. Ley Micaela García. Su nombre es la ley que obliga a los funcionarios y las funcionarias públicas y a las personas que trabajan en el Estado a capacitarse en perspectiva de género. TV, el periodismo en el Congreso, especial coronavirus. La ocupación del sistema de salud. Con Melina Fleiderman. Mientras intenta dominar la curva de la pandemia. Un programa periodístico especial sobre el COVID-19 y la pandemia. Gracias Premios TAL por reconocer una televisión de calidad. Somos DTV, el periodismo en el Congreso. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.
uniendo voces. Diputados Argentina. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria La encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, muy bien, y vamos ahora al tema que tiene que ver con Diputados TV, que tiene que ver con gran parte del equipo periodístico, técnico, de producción de nuestra casa, y tiene que ver con los premios, ¿no? Los premios parlamentarios 2020, información que quiero comentarles y compartir, por supuesto, con ustedes. Agradecemos la distinción al parlamentario por el premio de mejor cobertura televisiva a todo lo concerniente a los hechos de la Cámara de Diputados. Esta distinción pone en valor el esfuerzo y el desafío que fue llevar durante este año tan especial la cobertura de las sesiones y comisiones, las voces de las diputadas y los diputados y la información legislativa a todos los rincones del país. Premio parlamentario, agradecimiento a la distinción, entonces, el parlamentario, gracias, muchísimas gracias. Bueno, perfecto, avanzamos con lo que tiene que ver con los próximos temas que se tratan aquí en la Cámara de Diputados. Mucho tiempo no nos queda, por lo menos de este año 2020, pero va a ser también un enero-febrero distinto, Fernando. Sí. En cuanto a la actividad, digo, aquí Claro, en la Cámara, ¿no? Claro, y ya entrando en lo que decíamos antes, ¿no? Sí. El tema de ya un periodo extraordinario, a partir del 3 de enero, que seguramente los legisladores tomarán algún receso durante algunos días del mes de enero, pero yo creo que intensamente va a retomarse la actividad, ya para febrero retomar la actividad un poco más Hay que recordar que venimos de un verano ya complicado. trabajoso, digamos. Sería en segundo año, porque asumió el 10 de diciembre Alberto Fernández. Sí. Y la primera ley fue esa ley eterna de la ley de solidaridad, ¿se acuerdan? Que declaraba 7 o 9 emergencias, ya no recuerdo, Claro. y retocaba un montón de cuestiones. Bueno, y después apareció la pandemia, ya entrado marzo, Por eso, ¿no? pero eso ya Y tuvimos diciembre. todo pegadito. Enero no tanto, pero tuvimos actividad. Febrero, en marzo arrancó la pandemia y bueno. Y ahí Claro. se descontroló todo. Y sí, y ahí Hubo un parate muy breve legislativo que Claro, era muy ver, breve, bueno, sí. cómo hacemos y enseguida se resolvió la forma Incluso habitual. parate por el hecho de esos primeros meses donde De cuarentena no podíamos extrema, salir, había claro. cuarentena extrema, el confinamiento prácticamente total. Bueno, esto que está ocurriendo nuevamente en Europa en algunas zonas, del caso de Claro. Alemania, por ejemplo, ¿no? Seguro. La segunda ola, temiendo a una tercera ola. O sea que me parece que eso también hay que tenerlo bien en cuenta, Fernando. No, ¿no? seguro, seguro, Sí, sin dudas. sí, sí. Y bueno, y lo que marcó en definitiva también lo que se habló antes respecto a la cantidad de trabajo que llevó adelante
el Congreso durante este año 2020, ¿no? Sí. Que deja una vara alta pensando en el año 2021, ¿no? Que hay que tener en cuenta que el año 2021 ya es un año electoral. La o sea que también, también. mucha actividad, ¿no? Sí, pero los años electorales bienvenida. tienen menos actividad en el Congreso. Más actividad en las provincias y menos... ¿Sí? Sí. Claro. Porque todos los legisladores están en sus provincias están haciendo campaña. trabajando con su gente. Bueno, vamos a saludar a la diputada Graciela Ocaña. ¿Qué tal, Graciela? Eduardo Serenellini, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias Graciela, muy bien. Bueno, el tema tiene que ver con esta situación de la fórmula jubilatoria, la movilidad provisional, que tiene que ver justamente con... ¿Cierra o no cierra para usted esta fórmula que presenta el oficialismo, este proyecto? No, esta fórmula perjudica a los jubilados. Ajá. Lo que hace es generar, digamos, seguir profundizando el ajuste a los pasivos, a los jubilados, a los pensionados, que se vino llevando adelante este año a partir de la suspensión de la fórmula previsional de ajuste, la movilidad previsional, que se había votado en el 2017. Esa fórmula claramente beneficiaba a los jubilados porque básicamente tiene en cuenta una variable que es central, que es la inflación. El 70% de esa fórmula se componía por la inflación. Este año, usted sabe, los aumentos estuvieron regulados por decreto presidencial y no han tenido en cuenta los aumentos de precios y fundamentalmente la pérdida que los jubilados han tenido. Y han perdido todas las variantes, digamos, el jubilado que cobra la mínima, como también el que cobra un poco más, ¿no? Que cobra 30, 50 mil pesos, ha perdido mucho más. Y nosotros vemos con preocupación esta idea del gobierno de los Fernández de perjudicar de esta forma o de llevar adelante el ajuste sobre los jubilados, digamos, por no aplicar la fórmula que correspondía, el Estado se ahorró de pagarle a los jubilados 130 mil millones de pesos. Y eso es parte del ajuste que el gobierno ha comprometido, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. O sea que, a ver, usted habla de perjudican a los jubilados porque no hay dinero, porque hay que obedecer justamente al organismo multilateral de crédito. El hecho de perjudicar per se, no sé, me parece que nadie quisiera perjudicar a un jubilado, ¿no? Uno en principio es lo que imagina. Graciela. Sí, por supuesto, uno es lo que imagina, pero la verdad es que yo le diría que esto no lo hace el gobierno. En vez de ajustar, siempre hablan de ajustar a los poderosos, ajustar la política, ajustar a otros sectores que podrían ser, digamos. Y el gobierno ha elegido este camino de ajustar justamente a la clase pasiva, básicamente porque evidentemente piensan que no va a haber ningún tipo de reacción. Y nosotros la verdad que vamos a pedir, cuando este tema se trate en diputados, usted sabe que tiene media sanción en la Cámara de Senadores, vamos a pedir que se restituya la fórmula que estaba vigente hasta la suspensión de diciembre del 2019 y se vuelva a la otra fórmula, porque es la fórmula que mantiene la capacidad de compra, que es lo que al jubilado le importa, por otra parte, y que es lo que la Corte ha pedido, que tiene que reflejar cualquier fórmula de movilidad jubilatoria. Aparte, mire, en la comisión bicameral que se creó para estudiar el tema, que después no resolvió absolutamente nada, todos los expertos, la mayor parte de los expertos de los países que hablaron, todos tienen como base la fórmula de que toma en cuenta la inflación. Graciela, ¿cómo estás? Jazmín Bugliorini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería consultar, vos recién decías, ¿no?, que es una fórmula de ajuste. Cuando se votó la fórmula de Macri también se denunció que era una fórmula de ajuste y de hecho hubo una manifestación de las más
fuertes en la calle, en el Congreso, con bueno todo lo que sabemos. Las más que, violentas, ¿te acordás? También. 17 toneladas de piedra. No, también no, eran violentas y eran políticas, porque los jubilados saben que durante el gobierno de Macri no solamente no perdieron por la nueva fórmula jubilatoria, sino que los benefició, sino que también pudieron cobrar esas diferencias que muchos jubilados fueron a juicios a partir de la reparación histórica, que vieron también ajustados 1.200.000 jubilados, sus jubilaciones y pensiones. ¿Crees que ahora puede haber una manifestación así también o crees que no? Mira, nosotros, en ese momento fue una manifestación de los sectores políticos que ahora están haciendo el ajuste a los jubilados, ¿no? Y era una especie de guerra contra el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? La verdad que nosotros no creemos en la violencia como esos grupos que sí lo fomentaron. Nosotros sí vamos a, por supuesto, a llevar nuestra voz y vamos a pedir que se escuchen otras voces, porque nos parece muy importante que se escuchen a los expertos. Ya se escucharon en la comisión, pero ahora en el pleno de las comisiones se escuchó en un sector, digamos, para los presidentes de 2 comisiones. Creemos que esto tiene que tratarse con todos los diputados y bueno, y esperemos que tenga un tratamiento como merece este tema, no un tratamiento express como los últimos que ha habido en la Cámara de Diputados, de leyes, ¿no? Claro. Graciela, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Graciela, hay una propuesta, no se conoce todavía bien el proyecto, por lo menos la intención del sector que responde a Roberto Lavagna de presentar una propuesta alternativa a la movilidad jubilatoria. ¿Podrían acercar posiciones entre el sector de Roberto Lavagna con los sectores de Juntos por el Cambio para, definir en conjunto la movilidad jubilatoria en contra a lo que viene sancionado del Senado? Miren, nosotros claramente creemos que debe seguir en vigor la fórmula que se votó oportunamente, porque es la mejor fórmula y es la que mejor refleja que los jubilados no puedan perder su capacidad de compra, que de hecho ya la perdieron este año con la suspensión de esa fórmula y con la decisión de Alberto Fernández de recortar las jubilaciones y pensiones. O sea que no hay posibilidades de llegar a un acuerdo entre los dos sectores. Mire, por supuesto nosotros somos personas que, usted sabe, en nuestro bloque, que dialoga, que hemos sido incluso propositivos en todas las leyes que se trataron, hemos colaborado con el oficialismo, pero en lo que no conocemos el proyecto, así que no le puedo decir qué va a pasar, porque desconocemos cuál es el sentido de este proyecto de este sector. O sea que no se corren prácticamente del tema atarse a la inflación. Incluso, imagino, hay distintas hipótesis en relación al funcionamiento de la economía argentina a partir del próximo año, Graciela. Es clave el tema. Mire, funcione como funcione, si usted tiene su sueldo, le digo, funcione como funcione, si usted tiene su sueldo atado a lo que aumentan las cosas, usted va a poder seguir comprando las mismas cosas. Y esto es lo mínimo que se le debe garantizar a los jubilados, que hoy ganan en su enorme mayoría la jubilación mínima y que están, por lo tanto, debajo de la pobreza. Entonces, tenemos que ponernos a trabajar y si queremos en serio discutir una reforma previsional, las condiciones del sistema previsional han cambiado. En eso, por supuesto, nosotros somos realistas, tenemos una mayor posibilidad de vida y entonces, por lo tanto, ha cambiado la ecuación y el cálculo original de un sistema que fue puesto a sus pilares hace muchísimos años. Pero lo que no podemos es seguir discutiendo y haciendo la carga sobre los jubilados actuales. Tenemos que discutir quizás variantes a futuro que vayan modificando escalonadamente y entonces que ese ajuste o ese costo mayor
que está relacionado con el mayor aumento de vida, obviamente no se puede cargar en una generación. Y lo que está haciendo este gobierno se lo está cargando sobre los hombros de los jubilados actuales. Y a nosotros nos parece que no es la solución, porque esto sabe cómo va a terminar en la justicia. Ya hay 2 cámaras que han entendido en amparos y en recursos que han presentado los jubilados y que le han dado la razón. Entonces, volvemos a lo que pasó en el sistema anteriormente. Se va a judicializar el sistema. Y en el mientras tanto, los jubilados que no tienen tiempo de esperar, muchos de ellos murieron sin cobrarlo, cobraron por ahí sus deudos, sus herederos. Pero nos parece que esto hay que discutirlo seriamente. Y el gobierno no lo está haciendo y está cargando sobre los hombros de los jubilados un ajuste fenomenal. Este año 120.000 millones, como ya le dije, y el año que viene, bueno, otro tanto seguramente. O sea que hablando del... Mire, la misma comisión del Congreso, la comisión de presupuesto, hizo un análisis. Y mientras en el presupuesto nacional, digamos, cuyos números ya sabemos que son bastante poco creíbles, eso ya lo discutimos durante la discusión de presupuesto. La verdad es que el ajuste para los jubilados para el año que viene está planificado en 31%, y la inflación que reconoce ese presupuesto es del 32%. O sea, ya el gobierno reconoce que los jubilados van a perder el año que viene respecto de lo que hoy pueden comprar. Pero todos sabemos que la inflación, las distintas consultoras bastante serias de la Argentina hablan de una inflación del 50%. Entonces usted imagínese lo que van a seguir perdiendo los jubilados. Nosotros creemos que esto no puede ser y por eso queremos que se vuelva a la fórmula anterior, que tiene un 70% del costo de vida y un 30% dentro de su formulación que tiene que ver con el crecimiento del país. En base a lo que usted plantea, con mayor expectativa... La mejor fórmula. En relación a lo que usted plantea, mayor expectativa de vida, etcétera, que lo ideal sería expectativa con calidad de vida, ¿no? Eso sería lo ideal. Queremos vivir mucho tiempo y con calidad. Pero en algún momento tal vez hay que reformular el tema formalidad laboral para tener más aportes y que alcance, ¿no? Bueno, pero el gobierno no ha tomado ninguna medida al respecto, ni ha generado ninguna expectativa para generar empleo. Al contrario, todos hemos visto en los últimos meses cómo distintas empresas se han ido del país, con lo cual se han perdido trabajo en blanco, trabajo formal. Yo creo que el gobierno tendría que reflexionar y presentar un plan de gobierno que genere nuevas inversiones, que genere un marco legal que permita justamente que muchas personas que trabajan en negro puedan blanquearse. En eso hay que discutir las leyes laborales, hay que discutir las normas con los sindicatos, y creo que esas son las cosas que pueden llegar. Estas son las reformas en serio y que nosotros, por supuesto, como oposición hoy, estamos dispuestos a discutirlo francamente, no tirando piedras como sucedió con los hoy oficialistas cuando Juntos por el Cambio hizo determinadas propuestas, ¿no? Graciela, ¿piensan que pueden alcanzar el número para frenar el proyecto que viene del Senado? Nosotros esperamos que todos los diputados que son oposición tomen el camino de oponerse a esta fórmula que es una quita a los jubilados. Y también nos gustaría que no se discuta en el marco de, en la misma fecha que se está dando una discusión muy importante en el Congreso, pero en la Cámara de Senadores, que tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1000 días. Nos parece que son temas, todos ellos muy importantes, para darle una discusión en semanas distintas. Diputada, respecto al proyecto de las PASO, de suspensión de PASO, ¿cree que ese va a ser un tema que se vaya a tratar durante el verano en el Congreso? Mire, eso lo deberá poner el gobierno en la agenda. Nosotros creemos que no es conveniente, porque no es conveniente cambiar las reglas electorales de acuerdo a lo que uno conviene, pero aparte nos parece que dentro del propio oficialismo
no hay una posición única respecto a ese tema, así que no voy a opinar. Nosotros creemos que no se debe tratar y que se deben llevar adelante las PASO. El balance en relación a la actividad aquí en el Parlamento, su balance, Graciela, en medio de pandemia, virtual en parte, presencial en otra. Cuénteme. Mire, yo creo que todos, como pasó a todos los sectores y nos pasó personalmente a todos, nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad sin medio a los golpes. Y se avanzó mucho, quizás el Congreso avanzó en temas de utilización de la tecnología que permitió llevar adelante una importante cantidad de reuniones muy superior a los años anteriores, de reuniones de comisiones, tratamientos de leyes. Nosotros en lo personal hemos también tenido, como casi todos los años, un trabajo legislativo muy importante. Por supuesto que ahora estamos muy contentos con la vuelta de las sesiones presenciales, porque nos parece que el Parlamento y las sesiones pierden mucho de la importancia que tiene si no son presenciales, porque hay muchos problemas de conectividad. Digamos, yo personalmente los he sufrido, me ha pasado que no he podido votar porque se cortó en ese momento la comunicación, y a pesar de que yo veía la sesión no me escuchaban a mí. Entonces es muy frustrante esa situación. Por eso nos parece muy importante este avance que se ha dado en el marco del nuevo protocolo, que creo que hasta el momento, para la sesión pasada, donde fue una sesión importante con una enorme cantidad de presencias de diputados, no ha tenido mayores complicaciones. Cuando usted dijo hace unos minutos hay que volver a la otra fórmula, volviendo al tema jubilatorio, porque tiene capacidad de compra. ¿El jubilado todo lo que compra lo gasta? ¿Todo lo que cobra lo gasta? O sea, en el mundo es negocio el jubilado para la sociedad. Bien entendido, ¿eh? O sea, cobra bien, gasta bien, consume. El jubilado consume, pero aparte, miren, el mundo en los últimos años, antes de la pandemia, obviamente, dado la mayor expectativa de vida, de que usted piense, mis abuelos a los 70 años habían tenido una vida sumamente mucho más dura, seguramente de la que voy a tener yo a los 70 o cualquiera de muchas personas de 70 años bueno, yo trabajo mucho con los adultos mayores, sí. Y bueno, da mucho placer ver toda su garra, su fuerza, cómo siguen trabajando, porque muchos de ellos siguen trabajando para la sociedad en sus centros de jubilados, repartiendo programas incluso del Estado, que debería dar el propio Estado, como por ejemplo el Provienestar. Entonces, eso realmente nos muestra que hay todo un sector de la tercera edad que incluso muchas veces deciden hacer las cosas que no pudieron hacer a lo largo de su vida por cuestiones laborales, por crianza de hijos, y muchos se ponen a estudiar, muchos a viajar, a hacer distintas iniciativas, y eso en el mundo se conoce como la economía plateada, y por ejemplo en Europa movía miles de millones de euros. Y bueno, es importante que se incentive, digamos, porque usan, digamos, ellos, los adultos mayores, lo que tienen en su gran mayoría es tiempo, entonces puede utilizarse infraestructuras de turística en contratemporada o incluso hacer mini turismo. Bueno, así hay miles de iniciativas que se generan incluso en torno a la tercera edad, porque usted piense que muchas veces con cuidadores, con tecnología, para llevar una mejor calidad de vida. Claro, entiendo perfectamente. Muchísimos puestos de trabajo. Diputada Ocaña, gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias, y bueno, me alegro mucho porque en el tiempo que soy diputada es la primera vez que salgo en Diputados TV, así que te agradezco mucho que me hayan llamado. Bueno, gracias diputada, muy amable, muchísimas gracias. Gracias, y si no nos hablamos, que tengan unas felices Navidades
y bueno, y que empecemos un mejor año. Bueno, 2021. así va a ser, seguramente va a ser así. Gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. La economía de plata, mira, no había escuchado nunca No, vos, tampoco. qué bien, porque es cierto, si vos tenés la posibilidad de tener extensión en tu vida, lográs calidad de vida, la salud te acompaña, tenés todo el tiempo para hacerlo. ¿Entendés? Hasta actividad deportiva. Claro. De acuerdo a su edad, ¿no? Y a sus posibilidades. Pero, ¿no te pasa a vos con tu padre? Sí, que lo llevás, claro. y dices, bueno, vamos Sí, al sí, parque, sí. charlamos. Está mirando, ¿eh? Está mirando, bueno, Sí. no se priva de nada. Omar. No se priva de nada. Ahí Muy está. bien, Omar, ahí Muy está. bien. Pero, no, es importante eso, está bien. Pero claro, tenés que tener un ingreso acorde, ¿no? Claro, el tema de acá en Argentina fue que siempre los jubilados fueron, ¿no? Sí, una discusión una eterna, caja, ¿no? aparte, que sufrió mucho. Bueno, vos viste que hay algunos sectores que tienen caja propia. La fuerza de seguridad, por ejemplo. Claro. Y creo que los bancarios, docentes también. ¿Los bancarios tienen caja propia? No tienen una caja. Me parece que los bancarios, ¿eh? Entonces, aún jubilados siguen aportando y es una forma de cuidarse, ¿no? Decir, no, y no se los toque. Porque Claro. hubo algún momento con intención, Claro, sí. dice, no se los toque porque en definitiva, ¿a quién tenemos, perdón, ¿a quién tenemos? Sebastián García de Luca. ¿Qué tal, Sebastián? Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Un saludo ahí a la mesa también. Gracias, muchas gracias, Sebastián. Bueno, a ver, la movilidad previsional es toda una discusión. El tema es si está el dinero, ¿no? Porque atarnos a la inflación o no, ahí está la discusión en principio. Sí, obviamente que sigue siendo discusiones muy a las apuradas, discusiones donde no se logran tener un nivel de consenso, un tema claramente problemático en Argentina, como es la sustentabilidad del sistema previsional. Pero lo que creo en eso, Eduardo, que la sustentabilidad no está solamente en la fórmula, me parece que hay que ver realmente el debate completo, la integralidad de lo que pasa en el sistema previsional para que, además, muchos de los que están hoy aportando tengan la tranquilidad que el día de mañana van a recibir sus aportes. Yo nací en el 80, como siempre digo, y que el sistema previsional de Argentina se cambió 8 veces. No hay lugar en el mundo el sistema previsional tenga ese nivel de cambio de lo que es el 65% de lo que gasta el Estado, o lo que invierte el Estado, o lo que destina el Estado. Entonces creo que ahí nos debemos otro nivel de discusión, un nivel donde se logren acuerdos, donde se pueda tener un nivel de previsibilidad y no andar cada 2 años cambiando fórmulas como si eso fuera siempre el debate. El destino de la política argentina es siempre ver las cuestiones que están quizás como no digo como parches, pero sí como unas cuestiones más superficiales en lugar de ver la integralidad del problema. Y nosotros veníamos planteando la necesidad de, obviamente, mantener el índice de precios para que los jubilados tengan el poder adquisitivo y no ir a semejante ajuste no consensuado de la noche a la mañana, cuando llegaba al Fondo Monetario. Me parece que había otra forma de poder elaborar una propuesta concreta, de tener en cuenta la sustentabilidad del sistema previsional. Yo no estoy diciendo que no exista como problema y que creo que debemos darlo con un nivel de seriedad mucho mayor a las apuradas y a la forma con que la política sigue resolviendo temas tan estructurales y tan problemáticos y sin resolver como el sistema previsional. Ahora, la sustentabilidad, parte de la sustentabilidad, tiene que ver con la situación de empleo formal que se va perdiendo. Totalmente, porque cada vez es es un círculo. El Estado es cada vez más grande y cada vez presta peores servicios. Digo, todo lo que están escuchando o mirando, además de pagar una maraña de impuestos que se han ido creando, van viendo que un Estado del que yo quiero que esté presente, del que yo defiendo y que me compromiso con la política, también tiene que ver con ver que ese Estado preste mejores servicios de educación, de salud, de seguridad. Ahora, la gente paga cada vez más impuestos y a su vez tiene que pagar. En los casos que llevamos a nuestros chicos en una escuela pública, una cooperadora, o los que lo llevan a una privada, lo que cuesta la cuota, o una prepaga de salud, o un sistema de monitoreo, de alarma o de seguridad privada. Ahí hay una discusión central. Entonces cada vez se buscan más impuestos para financiar un Estado que sirve cada vez para menos. Y cada vez que se suben más impuestos, cada vez se rechaza más a la informalidad, a más sectores de la Argentina. Entonces tenemos cada vez menos aportantes, menos empresas que invierten en el sistema de la formalidad, en la formalidad argentina, y por ende menos gente que aporta al sistema previsional. Es un problema muy claro. Ahora requiere una visión y una pausa en el debate y un nivel de consenso distinto a creer que el problema se resuelve con un cambio de fórmula sacando el índice de precios en el ajuste de los saberes de los jubilados
y poniendo el índice de recaudación o el índice de salarios como el que propone el gobierno. Es un nuevo error en el planteo del problema, es un nuevo error en el diagnóstico que tiene el gobierno y por ende en la salida unilateral, a las apuradas y sin un nivel de consenso que permita dar una discusión en serio sobre esta problemática. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini lo saluda. Le quería consultar, le quería consultar por el tema, hace un ratito el diputado preopinante había hablado de que estaban cerca de los 129 votos para, en todo caso, frenarle esta iniciativa al gobierno. ¿Usted cree que hay una posibilidad de eso? Los lavanistas salieron a criticar la fórmula, pero ¿se puede llegar a frenarla en la Cámara de Diputados? A mí me parece que es un debate que va a tener mucha resistencia de parte, sobre todo, de grupos o sectores aliados al gobierno, porque el punto del debate termina siendo muy tangible a los reclamos de lo que esa gente representa en sus provincias, no solamente como sectores políticos que decía recién del lavañismo, más allá de cómo es la conformación de ese bloque. Creo que también hay muchos diputados de distintas provincias que hoy son aliados, pero un ajuste de este tamaño, los jubilados, obviamente que va a ser muy complicado que después lo puedan defender en sus provincias. Sebastián, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Sebastián, hola, quería consultarlo por otro tema que se está discutiendo por estas horas y que seguramente tendrá que resolver el Ejecutivo si lo va a enviar extraordinarios o no, que son la suspensión de las PASO. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve su sector? Si hay alguna postura del interbloque, más allá de un proyecto de Carla Carrizo que rechaza cualquier suspensión de PASO, al contrario, que tendría que mejorarse el sistema. Mira, lo que creo en eso primero, Fernando, es que el gobierno o el oficialismo debería ser claro sobre qué quiere. Hasta ahora hay un proyecto de los gobernadores, como se llama, a través del diputado de Tucumán, de Pablo Schedlin, pero no está claro realmente qué es lo que quiere hacer el gobierno. No hay un punto ya concreto de tratamiento en distintas comisiones y demás. Dicho esto, digo, sin esa claridad que es central, si uno no sabe lo que quiere el gobierno, es muy difícil después, de parte de la oposición, responder ante ese juego. Lo que yo creo respecto a las PASO, que me parece que es una discusión, obviamente que es válida en el marco de la coyuntura en la que vivimos. No estoy de acuerdo, creo que las PASO ordenan los sistemas internos y permiten elegir a los mejores dirigentes que tenga la gente, no es un tema menor, porque para eso están, para tener la mejor representación de la sociedad. Después, en todo caso, es discutible los resultados, pero hoy tenemos esa herramienta. En el caso nuestro, como oposición, nos permite, obviamente, ordenar nuestras discusiones internas. Pero más allá de las discusiones, yo creo, yendo al punto, las objeciones en cuanto a lo sanitario son totalmente discutibles porque hemos tenido hasta elecciones de la República de Bolivia en Argentina y se hizo con total normalidad y no hubo ningún inconveniente en términos sanitarios. Pasó en Uruguay, pasó en Chile, pasó en Estados Unidos en otro formato, pero pasó en países muy cercanos a nosotros con los cuidados respectivos sanitarios. Y si la discusión es económica, que no le esquivo a la discusión económica, yo lo que planteé, quizás antes que el resto de mis compañeros del interbloque, allá por fines de octubre, volver a lo que fue nuestra propuesta junto con Rogelio Frigerio de la boleta única, que en aquel momento lo llamamos boleta única electrónica, que genera mucha discusión, pero en todo caso vayamos a una boleta única como la que existe en Córdoba y en Santa Fe, con un papel donde realmente, si la discusión termina siendo abaratar costos y salir de todo este formato electoral del siglo XVIII, en que eliminemos todos los gastos en papeles, en estas enormes cantidades de boletas, en ejército de fiscales, viandas, remises. Si queremos realmente dar una discusión, demos una discusión de reforma electoral en Argentina y una reforma política. Si la discusión termina siendo desde una especulación partidaria, a ver cómo le afecto al ordenamiento de la oposición, me parece que es una discusión que no está a la altura de lo que la gente espera de la política. De mi lado, espero que en todo caso podamos avanzar. En aquel momento, que ustedes recordarán, porque obviamente lo cubrían, se logró aprobar en la Cámara de Diputados, no tuvo de parte de 3 gobernadores el apoyo en el Senado y eso nos permitió aprobar. Pero queremos volver al debate. Si la discusión es ahorrar plata y hacer más transparente y más sencillo el sistema electoral de la sociedad, aprobemos la boleta única como existe, insisto, no en Noruega o en Finlandia o en Francia, como la que existe en Córdoba y en Santa Fe, donde la gente en una boleta marca y nadie le va a robar la boleta a otro, ni hace falta toda esa logística que está atrás de una elección con esas sábanas que tenemos interminables. La gente puede elegir mejores candidatos y que no aparezcan algunos que ya hemos visto en boletas sábanas, sino que la gente pueda tener la posibilidad de elegir uno por uno. Pero demos esa discusión, demos un salto de madurez
a las discusiones en la política argentina. Sebastián, ¿qué balance hace en relación a la actividad aquí en la Cámara durante este año 2020? Un año muy particular para la humanidad toda, pero puntualmente acá me refiero al hecho de trabajar en forma virtual, remota, mixta, por parte presencial. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, como decís, Eduardo, buscando al principio cómo nos acomodamos a una situación tan atípica en nuestras vidas, en lo familiar y obviamente que hacia a lo laboral. Yo en aquel momento también estaba de acuerdo en sesionar urgente con el formato que se pueda, porque entramos, si mal no recuerdan ustedes también, en marzo, abril, en esas discusiones sobre los formatos de uno u otro, si era presencial o no. Y yo creía que nosotros teníamos que sesionar en el formato que se podía para dar respuesta a muchas herramientas que la gente necesitaba del Congreso, lo que nosotros podíamos aportar. Eso se hizo en el transcurso del año y creo que tuvimos semanalmente sesiones en las cuales pudimos dar alguna respuesta. Obviamente que la mayor respuesta ante una emergencia está en el Ejecutivo, pero creo que desde el Legislativo hemos podido aportar un granito de arena en distintas legislaciones, en cuestiones de exenciones impositivas, en la suspensión de los procesos de quiebra, en ayudas a determinados sectores que estaban sufriendo y que siguen sufriendo. Y obviamente que después, como todos estamos en nuestra vida buscando una nueva síntesis. Cada uno en lo familiar está volviendo a vivir o viendo a ver de qué se trata de vuelta a la vida, y creo que en lo laboral hay que buscar algún esquema que permita reducir costos en logística, sobre todo en el tratamiento para mí de las comisiones y todo el trabajo que hay detrás del recinto. Creo que eso, la parte remota, ayuda a juntarnos todos, a que estemos todos presentes siempre, a poder tener discusiones muy profundas. Y obviamente que lo ideal es el tratamiento en lo presencial cuando son las discusiones en el recinto. García de Luca, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Gracias a los tres, un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Evidentemente cambió la vida. Sí. Vos hay un banco multinacional que opera obviamente acá en Argentina, ya tomó la decisión y ya le informó a su gente que no vuelven a la sucursal, que no vuelven a la oficina, que se trabaja directamente desde home office, punto. Claro. Ya está la información, o sea, ya lo recibieron el dato y dice, pase lo que pase con la pandemia, trabajás desde tu casa. Sí, eso es lo que, por eso la ley de teletrabajo cuando se discutió pensando en que cuando termine la pandemia muchas empresas iban a seguir al menos en parte de su planta, digamos, trabajando en forma parte virtual. De lo que se discutía en el tema teletrabajo, que lo podés discutir desde distintos puntos, pero ya estas compañías le llevaron todos los equipos, ¿te acordás que se hablaba hasta de la silla? Es decir, bueno, llevaron todo, le equiparon y esa persona, ese empleado, ya está trabajando de su casa. Claro. La incógnita es saber cómo va a repercutir estos cambios en la vida política, principalmente acá en el Congreso. Bueno, yo por eso les pregunto, ¿viste? A ver cómo... la virtualidad, me parece que hay algunos debates en comisión que son... ¿En comisión? Me parece que sí, debate en comisión. Claro. Digo, sacando el tema que se levante la pandemia, que se supere la pandemia. Sí, entiendo. La presencialidad para la discusión en torno a un debate en el recinto tiene que ser, obviamente, 100% presencialidad, ¿no? Pero el debate en comisión, hay temas que se pueden discutir y avanzar. Es raro que en la última reunión no hayan acordado que los dictámenes en comisión puedan ser, ¿no? Porque fue un sistema que realmente se notó que funcionó. Sí. Yo creo que también para algunos temas sensibles sigue estando la duda en cuanto al quórum, que es más fácil conseguirlo de manera virtual y demás, ¿no? Claro. Pero claramente en comisiones se trabajó mucho más. Totalmente. A raíz de la virtualidad. Como decías vos hace un ratito, en días que usualmente no se trabajaba. Y en horarios, claro. Digo, la posibilidad de desconectarse. Es más, a veces se daba celeridad porque era, bueno, a tal hora termina tal comisión y ya tenemos que participar. Conectamos con otra. Conectamos con otra, entonces algunos diputados es que eso pasa también en la vida fuera de esta tarea. Sí. Es decir, bueno, termino un Zoom acá y ya te conectas a otro, ¿no? Claro. Bueno, hay debates que tiene el Congreso que a veces tienen una alta carga política. ¿No? Y que ya se vive, ya de antemano ya se sabe que va a ser un debate engorroso, con cruces políticos fuertes entre el oficialismo y la oposición, y entre sectores mismos a veces del oficialismo o entre sectores mismos de la oposición. Entonces, esos debates que ya se saben, siempre en momentos en el cual la pandemia esté superada,
esos debates tienen que ser presenciales. Ahora, hay otros proyectos que discute el Congreso y otros debates que dan algunas comisiones. Me parece que puede permitirse la virtualidad. Ya tener una herramienta que tiene el Congreso. Por lo pronto se perdió el miedo que existía a la falta de transparencia y había... O sea, ¿te acordás cuando redactaron el protocolo la primera vez? Digo, había un montón de temas que se estaban teniendo en cuenta y de cómo lo explicaban y cómo ponían para que no quede nada librado al azar. El miedo que existía era eso, ¿no? Que se pasaran por encima ciertas normas. Al ver que, bueno, que funcionó, yo creo que le dio más confianza a muchos Sí, la diputados. tecnología es lo mismo que ocurrió cuando comenzábamos a comprar por e-commerce. Decía, no, y los datos de la tarjeta, Claro. no, y cómo pago, y no sé el dinero, Claro. hasta que te acostumbraste, punto, ya está. Claro. ¿Por qué? Porque ya las mismas compañías se encargan de darte toda la seguridad. Lo mismo acá. O sea, ya la misma tecnología y todos los La forma de técnicos que han trabajado para que esto la funcione, identidad Seguro. te había pusieron sido. todo de acuerdo de que sea simple y que todo el mundo lo pueda utilizar, y seguro. Punto. Acá está No, y el si se resultado. acuerdan en el inicio... Que estoy muteado, que no, aparte claro. un nuevo lenguaje, ¿viste? Bueno, pero estoy muchos- muteado. ¿Qué muteado? Estoy muteado. Muchos diputados asesorados por sus hijos en Y sus está casas, bien, como claro. había que hacer, más allá de que desde el Congreso, pero claro, los asistían telefónicamente Claro. y por ahí el hijo estaba en altavoz Hubo escuchando un y fin de diciéndole semana, acá, papá, un fin de esto. semana de práctica. Sí, ¿te me acordás? acuerdo. Sí, sí, vinieron sí, algunos sí. diputados al recinto, Sí. el propio Sergio Massa estuvo en el recinto. Y sí, pero tenés que... Practicando con los diputados. Porque es algo fuera de lo que veníamos acostumbrados. ¿Y sí? ¿Entendés? Nos Sí. pasa en nuestra Pero por vida. eso, y ahora ya que se hizo todo ese esfuerzo... Perdóname, tenés gente que en el auto, hemos hecho acá entrevistas, paraban el auto con diputados, estaban viajando de regreso Claro. Y a su algún que otro provincia blooper, y desde ¿no? el auto, Sí. ¿viste? Todo lo que sí, dejó, bueno, todo sí, lo eso. que dejó La pandemia. La pandemia. En No el vamos Senado, a recordar acá. ahora ninguno, no hace falta. No, ya yo más dije o menos nos muchos. acordamos Bueno, los bloopers digo, que pasaron. No, pero Sí. tenemos el caso de un diputado que perdió su banca. Claro. Y bueno, por eso. Claro. Perdió su banca. pero Otro se quedó dormido. Bueno, no importa, no sé, qué sé yo, Sí. una larga sesión. Y aparte conocimos también la intimidad en algunos hogares. Sí. ¿Cuántos perritos tenés? Si tenés, ¿no? ¿Te acordás? No, ¿Viste? sí. No solo acá en las entrevistas, sino en las comisiones. Sí, Cuando vos Claro, lo seguís hijos que esto- se cruzaron en las cámaras, ¿no? Alguna Sí. conversación que se escuchó. Bueno, Claro, es todo parte. formó parte. Sí, 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 sí. Bueno, lo que quiero decir es que en definitiva, como resumen, en este 2020, la tecnología, pero sin duda, fue protagonista. Sí, Sí. totalmente. Fue y seguirá siendo protagonista, pero este primer año y en medio de pandemia, esperemos que podamos ir cerrando esta situación que nos perjudica a toda la humanidad, pero si hacemos espejo con el mundo, nos vamos a tener que cuidar cada vez más, bastante, porque lo que está ocurriendo, no sé qué ocurre con los parlamentos, ¿ustedes lo siguen en Europa, por ejemplo? Mira, porque están con segunda ola, sí. con temores de tercera ola, están confinando en Alemania, por ejemplo. No se cortó, la actividad parlamentaria no se cortó en Ajá. Europa, Ah, pero tiene mayores recaudos que volvieron otra vez a los comienzos. ujú. Es decir, Allá también, en forma claro, virtual. de manera etcétera, virtual, claro. menos diputados en los recintos. Sí. Bueno, perdón, yo recuerdo acá Distanciamiento. que en un momento el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con presidentes de otros países de Cámara, hicieron una convocatoria, ¿te acordás? Hicieron una... Cruzaron información Cruzaron, de pero cómo claro, entre todos, y bueno, ¿qué estás haciendo en tal en ¿Qué Brasil? sistema ¿Qué estás Claro. usando? Y porque claro, había que garantizar seguridad, sobre Sí, todo sí. esto que decíamos de la identidad, seguridad a la hora del voto, que no te hackeen, digo, Sí, hay un sí, montón sí. de otras cosas que tuvieron que tener en cuenta, entonces cruzar información con otros parlamentos, sobre todo fue de Latinoamérica, era importante. Latinoamérica, Sí. sí, Latinoamérica, México, estaban Sí, en Brasil. México, Sí. Brasil, y bueno, hicieron la comunicación y se fueron contando a ver cómo cada una de las cámaras estaba trabajando, Sí. ¿no? Sí, o cómo sí, sí. comenzábamos Claro. esta realidad, nueva Pero realidad. lo cierto es que este momento que estamos viviendo de la pandemia, hoy por hoy hay crecimiento de casos y hay que tener en cuenta qué es lo que pasó en Europa. Sí. Lo mismo. Se relajaron, crecieron los casos, vino la segunda ola y están esperando la tercera. Y pensemos que tenés gente en toda actividad, pero estamos hablando de la Cámara, que van a seguir trabajando desde sus hogares por un tema de cuidado. Seguro. Porque tienen la edad para cuidarse Claro, más que otros, sí, obvio. o porque tienen algún impedimento, y lo pueden hacer.
porque si no tenés la tecnología acorde como se ha aplicado aquí en diputados, no podrían participar. No, claro. No podrían participar directamente. No, claro. ¿No? No, tal cual. Y aparte hay que recordar incluso la gente de personal que tiene que participar, que también no tuvo un montón de cambios para que no sean tantos, de formas de limpieza, que ya nos olvidamos de esto, ¿no? De intensidad de la limpieza, sobre todo de la desinfección más que nada. Perdón, para que ustedes sepan, acá, entre un programa y otro, inmediatamente se higieniza todo el estudio. Claro. ¿Entendés? Lo que apoyamos, las copas, donde todo, cuando ingresás, cuando te vas, te toma temperatura, otro protagonista, el termómetro ese, la pistolita que te toma la temperatura. Yo creo que en 54 años me tomaron tanto la temperatura como en este año. ¿Entendés? Que acá, que en la frente, bueno, todo el tiempo, es también protagonista. Sí, ¿entendés? sin duda. Siempre me da igual a mí, no sé ustedes. ¿Viste que te da 35-2, 35-3, 35-3? A veces 33. A veces 33. Y a veces 35 es medio bajo. ¿Es poco? Sí, a veces está rojo solamente y no funciona. Digo, Ahora entiendo lo del aire acondicionado. Y ahí está. ¿Qué pasa? Hablame, me dicen. Pero bueno, también es protagonista. El servicio médico fue también protagonista durante todo este año. El doctor Marcelo Alac, ¿no? También tanto protagonismo como los diputados tuvo, me parece. Pero, a ver, el personal médico y el personal, si querés, de seguridad, de cualquier empresa, de cualquier establecimiento, son los que te toman la temperatura. Sí. ¿Entendés? No, claro, pero el personal médico acá nota. tuvo que hacer una protocolo, implementación de cuánta distancia entre las bancas, cuando todavía no se hablaba de los 2 metros, de cuántas personas adentro, que la ventilación, que primero la temperatura. Digo, hubo... pero y además el seguimiento hay de que los casos, cada vez que hubo un caso, el seguimiento de los contagios, el seguimiento de qué diputados habían estado cerca de ese diputado en la sesión que después se conoció dio positivo. Claro, los contactos estrechos. Claro, ¿no? Exacto, hubo mucho trabajo. Y un dato no menor que yo creo que hay que tenerlo en cuenta para la semana que viene, que estamos con la reunión presencial, el plenario de comisiones. Atención con los casos que se están renovando ahora, ¿no? Porque están aumentando. Cuando fue la reunión por la interrupción voluntaria del embarazo, hubo testeos a los diputados, testeos al personal, testeos obviamente al personal de seguridad. Todo aquel que iba a ingresar y estar en contacto con los legisladores dentro del recinto tuvo que ser testeado. Sí. Entonces, la semana que viene va a haber testeos. Vamos a ver cómo... Es Navidad, hay muchos que tienen que volver a sus provincias y hacer cuarentena, solo algunas provincias cuando viajan, con lo cual habrá que ver, ¿no? La boleta única se habló mucho hoy, ¿no? Y se está hablando, de decir, bueno, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Bueno, hay un proyecto, Gladys Medina, ¿no? Quien lleva adelante este proyecto. Dolores Martínez, perdón. Dolores Martínez, que lleva adelante este proyecto de boleta única, donde entre otras cosas decís, bueno, hay menos cantidad, sí, porque va a ser todo en una, no tenés tantos fiscales, no hay tanto movimiento. Bueno, García de Luca recién hablaba de eso, ¿no? También. Hablaba de eso, exactamente. Como pasa en Córdoba, como pasa en la provincia de Santa Fe. A ver qué nos decía. Nosotros con la diputada Carla Carrizo hemos presentado el proyecto que ella encabeza respecto a las PASO, y ayer acabamos de presentar otro proyecto respecto a la boleta única de papel, porque nos parece que es un paquete de herramientas que lo que tienden a hacer es fortalecer el sistema electoral de la Argentina. Estamos convencidos que lo tenemos que mejorar al sistema y no suspenderlo. Ahora, respecto a los tiempos, por supuesto, a mí me hubiese gustado estos proyectos de las PASO. Y el proyecto de boleta única, yo lo presenté ayer, lo vengo trabajando hace varios meses, sé que hay otros proyectos, hay muchos proyectos sobre la boleta única de papel. Podríamos habernos dado, en el contexto de esta pandemia que tanto nos ha hecho reflexionar y tanto nos ha hecho desnudar los problemas reales que tiene la Argentina, si realmente era un problema, como dice el gobierno, de costos, ¿sí?, o de pandemia, creo que mejor momento para esto no teníamos este año, que era debatirlo con mayor tiempo y escuchando a todas las voces habidas y por haber, que la verdad que son muchas en la Argentina. Tenemos, la verdad, académicos prestigiosos, tenemos organizaciones de la sociedad civil activas. Creo que el Congreso está a la vista, que se enriquece cuando pasan estos procesos. Yo no quisiera discutirlo express, verdaderamente. Quisiera que nos demos el tiempo que sea necesario. Pero si el gobierno nos lleva a esta instancia, pues ahí estaremos dando la discusión en el momento que haya que darlo, con ideas, con propuestas,
Nosotros queremos mejorar, no queremos suspender una herramienta importante como son las PASO. Creemos que este tipo de herramientas, como decía recién, no son suspendibles, sino mejorables. Eso es lo que hace que los sistemas electorales en los países democráticos del siglo XXI se fortalezcan y no que se atrasen, ¿no? Como hemos visto en otras democracias, lamentablemente. En realidad, el tema este de las PASO, las saco, las suspendo, ¿no? Digo, a ver, hay otro tema que superó toda esta discusión. No digo que no sea importante, es el tema que veníamos charlando recién. La pandemia te superó cualquier tema. Claro. Cómo te tuviste que readaptar a la realidad. Sí, obvio. Pero superó todo esto, que tenés que ordenar una sociedad donde aparece esta pandemia, donde te dice te tenés que confinar, no podés salir, no hay economía, nada. Hay que ordenar, y más la actividad acá en el Congreso, Jazmín. Sí, y en el tema de, ¿se acuerdan que el censo también fue reprogramado a raíz de la imposibilidad por ahí de visitar algunas casas, de mover tanta gente en todo el país y demás? Y obviamente las PASO, las elecciones en sí, generan un movimiento en un día de mucha gente. Cuando se habló en un inicio de suspender las PASO meses atrás, me acuerdo que mismo la oposición había planteado hasta otras opciones de hacer la elección en 2 días, que sea el fin de semana, en vez del domingo de elección, que sea sábado y domingo, que el padrón se divida, digamos, buscar opciones para que no se suspenda. Claro, porque vos tenés que movilizar. Piensen ustedes en una elección. Las escuelas, el transporte. No todo el mundo tiene auto para ir a votar. Claro. Sí, y el tema de la boleta única que viene atado siempre al tema de las PASO, porque si estamos hablando justamente de suspender las PASO por el movimiento que genera no solo de los votantes, sino también de los fiscales, de los partidos, la boleta única hace que esté más, se necesite menos, un poquito menos de control. No tenés que controlar las boletas si la roban o no la roban, si hay o no en la mesa. Porque va a ser única. Tenés una. ¿Quién la va a tocar? Sí, ¿Me perjudico yo? Hay que hacer el conteo, por supuesto, obvio. Pero se supone, no la tenemos, la boleta única no la aprobamos, solo algunas provincias como Santa Fe, como Córdoba, que generan en ese punto más confianza. Claro. En menos de fiscales y ese tipo de cosas. Claro, es menos gente, obviamente, incluso, menos movimiento para el comisión. Las campañas. Ustedes me hablaban recién, bueno, vas a tener menos diputados este 2021 en capital, los que son de provincia. ¿Cómo hace campaña? No podés estar, convocando gente. Actos. ¿Cómo haces actos? Imposible. No podés ir a las escuelas, no podés ir a... ¿Y qué haces? Por Zoom. Hacemos un Zoom de campaña. Y los políticos tienen que hacer un Zoom con sus vecinos. Pero y no tengas dudas, ¿viste? Y utilizar mucho los medios de comunicación. La foto de campaña, recorriendo, hablando con vecinos, va a ser diferente sin duda. Claro. Totalmente. Aparte, ojo con el Zoom, no son muchos. Hoy estuve con una persona y estaba en un Zoom. Y digo, llega a la reunión, tenía conectado en el celular el Zoom y nosotros charlamos bárbaro. Claro. Quien estaba en el Zoom hablando, organizando, pensó que él estaba atento a lo que pasaba. Claro. Estaba conectado, muteado y el video cerrado. ¿Sabés cuántos casos hay así? ¿Me entendés lo que digo? Sí. ¿Lo hiciste alguna vez? Sí. No. ¿No? Nunca. No bueno, tantos, pero así cuando son conferencias, etcétera, es decir, bueno, Fernando está. Claro, está. O está conectado y no, ¿me entendés? Sí, seguro. O sea, claro. Y esto pasa en temas laborales, seguro. ¿Me entendés? O sea que no, y los cuidados que por arrancar el presidente, ¿no? Tiene que tener, que siempre fue el foco, ¿no? En las recorridas a las provincias y demás, que cambia la forma de hacer campaña, pero sin duda, claro. Las reuniones incluso de los equipos de campaña. O sea, no, es que vos podés ir, o sea, bueno, lo hemos visto, los funcionarios en estos últimos 2 o 3 meses se han movilizado, pero 2, 3 al aire libre, distanciados uno del otro. La foto vos ves, tenés que hacer una foto así. ¿Cómo va a ser la rosca política? Claro. Esas reuniones de rosca política que hay que resolver las listas y hay que resolver, y ahí están los sectores y que uno representa un sector y el otro representa al otro. Claro, la rosca no la veo por Zoom. Pero te tendrás que acostumbrar, ¿entendés? Rosca virtual. Sí. ¿Qué va a ser? Interesante, ¿no? Fíjate, estamos cerrando el año, normalmente para esta época
cóctel acá, cóctel allá, Sí. una comida acá, no hay cóctel, nada. Lo más cercano a un cóctel que vi, que te manda quien organiza el cóctel, una botella de vino y una tablita de picada. Para que brindes en tu Entonces, casa. cada uno, sí, cada uno de su casa, la Qué Cámara bien. Italiana hizo eso, de comercio italiana. Entonces, vos de tu casa tenías el vino y la picadita, o donde estés, o en tu ¿El Chianti? oficina. ¿Era Chianti o no? Sí, el zapato. Entonces, estabas ahí, Catena. Entonces, estabas ahí y vos, estaban todos, Sí, viste, charlando, claro. como si fuese en la reunión, cada uno con su Imposible, ¿no? cumpleaños. ¿Cómo A ver, nunca invitaste tanta gente a un cumpleaños. Claro. Si total no viene nadie y cada uno come en su casa. ¿Entendés? Pues invitaste a todo el mundo. Sí. ¿Entendés? Y cada uno de su casa. ¿Qué sé yo? Es raro, Fernando. Sí, no, es, raro. es un momento Es raro. diferente. Sí. Es un momento diferente Sí. y que hay que adaptarse. Cuesta. Va a haber, digo, nosotros, Algunos yo ahora más que a planteo otros. cómo va a ser, digo, va a haber rosca política, va a haber acuerdos para las Sí. listas, van a estar las listas, va a haber elecciones. Yo no creo que sea suspender las PASO, me parece que la democracia se mejora con más democracia. O sea, busquemos alternativas para que esas PASO no generen un perjuicio principalmente sanitario. La boleta única puede ser un tema, desdoblar la elección, que sea sábado y domingo. También se había Hay que hablado buscar la alternativas. forma de suspender en caso que no haya competencia, en las ternas que no También. haya competencia, que es lo que ocurrió en las últimas elecciones. No tiene sentido, en sí, donde, lo sé. claro, es una encuesta, lo que dicen Está todos bien, es bueno, una encuesta pero, previa. claro, En claro. Lo que decía Van a el querer diputado usarla. Tonelli, diputados de otro, votantes que prefieren a otro partido político se meten en tu interna si quieren, digo, se meten en la Sí, interna claro. que existe, Sí, pero sí. si no hay interna, que es lo que pasó antes, termina siendo una encuesta. Una encuesta y nacional. adelantando tiempos. Por eso tenés el otro proyecto, decía, acortemos la distancia entre la PASO y la general. Sí. ¿No? La diputada Sí. Carrizo. para evitar estas cosas. Pero no sé. Bueno, contame qué pasa de acá al lunes. Seguirán estas reuniones, pero el lunes sí Claro. comienza la reunión en comisiones. La reunión en comisión, lo más importante, el plenario de comisiones para Plenario de comisiones, ahí resolver está. lo que es empezar, por lo menos ya a resolver desde el punto de vista parlamentario. La sesión del 29. La sesión del 29, que es, por un lado, la movilidad jubilatoria. Eso es el proyecto que ya viene con la Sí, sí, sanción sí. del Senado y donde, bueno, está también la discusión respecto a ver qué va a pasar con los números, si tiene el número el oficialismo o no. Pero lo cierto es que arranca el debate con funcionarios, con la presencialidad de los diputados. Esto Con también es funcionarios importante. exponiendo. Con funcionarios exponiendo. O por vía Zoom o Sí, sí, está presencialmente en el Congreso. Donde se le va Habrá a que poder hacer resolver. preguntas, Sí, claro. van a poder hacer todo. Sí, sí, sí. ¿Podemos repetir, a ver, el gran equipo de producción que tenemos de allí? Claro, vamos a repetirlo porque hizo un buen trabajo todo el equipo junto a Jazmín, así que vamos a acercar un poquito porque yo no veo bien, por eso necesito, ahí está, así, ¿no, Jazmín? Sí, por así, favor. viste que yo no Estos veo lentes. bien. Así que tengo los anteojos Claro. y vemos un poquito los números de este año 2020, donde aquí en la Cámara de Diputados van a ver parte de la actividad, van a ver 66 creo que es un número, Sí. ¿no? Sí. 66 De leyes aprobadas. de leyes aprobadas. Casi el doble de lo que se aprobó el año hubo pasado. 30, y ya te digo, 39. Ajá. El año pasado. El año pasado. En Y 2019, hoy que tenés- fue un año Electoral también. Electoral, claro. Hay que recordar, por eso Electoral Tonelli decía, no me gustan presidencial. las comparaciones y también Ah. presencial, claro. Porque, claro, cada año tiene sus particularidades. En Claro, ese caso claro. era presencial, había mucho trabajo Ujú. también en las provincias electorales y demás. sí, está claro. Pero recordando así brevemente lo que Sí. habíamos estado comentando, fueron 66 leyes, Ajá. 323 reuniones de comisión. Ujú. Y 180, en esas reuniones de comisión hubo 182 funcionarios Claro, claro. que expusieron. Sí. Y, ya te digo, el número, porque lo que habíamos dicho también de la sociedad civil, más de 300. La tecnología te Más de permite tener backup. 200. Ante Sí, cualquier claro. cosa, tiene el backup Más- acá. el cerebro. Sí, Más de claro. 271 fueron reuniones Ahí de está. comisiones permanentes y Ajá. 52 correspondieron a comisiones especiales, ¿no? Muy bien. Hubo un total de 718 invitados. Mirá.
casi, claro. ¿no? Acá tenemos, mirá. Fíjate, porque es importante ver los números. Mirá, 22 sesiones, 323 reuniones en comisión. Lo que dice Fernando es que seguro que pueda llegar a seguir funcionando así, Y la yo creo cantidad que sí, de que hay reuniones que en comisión, aprovecharlo, ¿no? este impulso también. Mirá las remotas, 15, 2 asambleas legislativas, y acá viene lo que destaca Jazmín desde que comenzó a hacernos este resumen del año, 66 leyes sancionadas, 66, 39 el año pasado. 39 el año pasado. A ver qué más tenemos en cuanto a este trabajo legislativo, porque prácticamente está resumido ahí, ¿no? Sí, lo principal es la cantidad de sesiones y más. Fíjate, en cuanto a la virtualidad... Sí, bueno, se estableció este sistema que terminó siendo mixto, ¿no? Una mayoría, en un inicio era una mayoría en forma virtual, con una minoría que generalmente eran los jefes de bloque y algún otro número reducido en forma presencial. Claro. Con el correr del tiempo y con el reclamo de los diputados de la oposición para que haya más presencialidad, ahora se terminó girando a un sistema que sigue siendo mixto, pero mayor cantidad de diputados. Bueno, atención con esta fecha. Vos, Fernando, que esperás los Reyes. Ahí está. El 3 de enero se prorrogaron las sesiones ordinarias, ahí lo teníamos. Hasta el 3 de enero. Hasta el 3 de enero. Hasta el 3 de enero ordinarias. Después llegarán las extraordinarias de acuerdo al Ejecutivo. A partir de esa fecha hasta el 28 de febrero. Extraordinarias. Ahí está. 1 de marzo ya arranca nuevamente las ordinarias con la presencia del presidente inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias. O sea que termina un año de muchísima actividad, 2020, pero el 2021 comienza también sí, a esto hay que sumarle, ¿no? Ya el 29, que va a haber una sesión más, seguro. 29 horas, otra ley más sancionada. No, y tenés más funcionarios que van a venir por la reforma previsional. Sí, estos números ya... más invitados. El lunes quedan desactualizados, digamos. Hay que hacer otra placa. Claro, ya tenemos que sumarlo. Tenemos que sumarlos a la... Así que perdóname, lo hacemos de nuevo, ¿qué problema hay? Jazmín y Lucila tienen que empezar a trabajar en otra placa. Lucila, por favor, no me la cargues de más trabajo. Bueno, por favor. Bueno, está full. Modificar un número nada más. Claro, ATR está Lucila. Está bien, ¿Sabés qué significa, no? A todo ritmo. Ah, bien. Muy bien, eso está rodeado con gente tan joven. ATR. Me dice, Edu, ATR. Yo digo, ¿qué me está diciendo? Claro. ¿Qué? A todo ritmo. ¿Sabías eso también? Claro. Ella sabe. Yo soy una milenio. Nosotros somos gente grande. ¿Viste? ATR. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, y de acá al fin de semana se seguirá discutiendo seguirán viajando previo para llegar al lunes y después hay que ver claro. los temas económicos que quedan, ¿no? Para el después de... Bueno, sí, eso ya... Sí, bueno, en la sesión del 29 se va a aprobar también un proyecto que tiene que ver con el tema de la toma de deuda por parte de la República Argentina. Viste que apareció el Fondo Monetario en varias conversaciones de hoy. Sí. Porque el fondo, Guzmán está haciendo todo lo posible como para cerrar en marzo. Algunos dicen, bueno, puede ser marzo, puede ser abril. En el mientras tanto, se está negociando. ¿Viste? Viajaron a Estados Unidos, después se hace en forma virtual también la negociación. No es sencillo porque vinieron, pusieron la lupa grande como este escritorio, a ver qué se estaba haciendo en la Argentina. Por eso y acordate, se va a hablar este tema el lunes, el martes y el 29. Es decir, bueno, ¿esto tiene que ver con el acuerdo con el fondo? ¿Es un ajuste de los jubilados? Algunos van a decir. Bueno, el Otros proyecto dicen, de deuda que estaba mencionando él, que es el que viene del Senado, ¿no? Claro, que viene de la sanción del Senado. Está totalmente ligado con el FMI. ¿Se acuerdan que los senadores habían sacado una carta ligada a ese tema planteándole al FMI que no querían limitaciones y habían incorporado al proyecto que mandó el Ejecutivo una cláusula para que, digamos que se decía que lo ata un poco al Ministerio de Economía porque no le permite usar la toma de deuda en moneda extranjera para gastos corrientes. Es cierto, así que bueno, es otro tema de debatir. Y en medio de todo esto, el Bitcoin se fue a más de $20.000. ¿Viste? Vos que tenés varios Bitcoins. Ahí está. No sé. Criptomoneda. Siempre con criptomoneda. Siempre habla de plata, Fernando Fraquelli. Es un materialista. ¿Qué tengo que gastar? Un ambicioso desmedido. Chau, Jazmín. Gracias. Chau, chau, gracias. Gracias a todos. Chau. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva,
¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. El virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a estos de TV, el periodismo en el Congreso. Hay mucho para